Suscríbete a la Panterita. Todos los deportes por 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un saludo afectuoso a todas las emisoras que componen la poderosa mega cadena de comunicación y que hacen con este programa la cadena de la amistad deportiva. A nuestros televidentes que están aquí en el país y en todo el mundo, un saludo afectuoso. Jotita Bernabé, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un cordial saludo para todos. Tano, ¿cómo te va? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, ¿quién es el técnico de la selección, Jotita? Ya está ahora Garnero. No, ¿quién viene? Vamos, Garnero está afuera. No sé. Garnero se va. Imposible que se quede. No sé. No sé. ¿Quién viene a la selección? No sé. ¿Quién es el ideal? Es el ideal. Ya hay varios. ¿Qué nombre tenés? No tengo nombres. No tengo nombres. ¿Quién te gustaría? Y ya te tiré mi nombre el otro día. Peckerman. Que está libre. No. O sea, no está libre. Está en Bucaramanga, que es Dudamel. Ah, Dudamel. Dudamel. Sí. ¿Tano? Ni idea de quién es el ideal. Realmente esta selección nos descoloca tanto que realmente no sabemos para dónde apuntar. Yo pienso de que esta sub-23, estos Juegos Olímpicos, nos puede brindar de vuelta para arriba, ¿verdad? No hay que desesperarse, no hay tampoco que apurarse en demasía y contratar mal. Sí, hay tiempo, se puede esperar. Yo di nombre, yo tengo nombre, lo dije ayer en el Extra Deporte Total, cuando estaban ahí los compañeros en el programa. Aquí no hay que traer uno que desconozca el ambiente. Y si vamos a hablar de proceso para el 2030, un extranjero. O si no, yo no quiero un extranjero. Si vamos a hablar para estos partidos de la eliminatoria, yo no quiero un extranjero. No quiero, y lo digo hoy, ahora, antes de la decisión oficial del presidente de la APF. Yo voy a decir lo que siento. Acá, para un proceso, debe ser para el 2030. Un proceso hoy no nos va a llevar a Estados Unidos 2026. Hoy necesitamos resultados. Nosotros necesitamos resultados en estos meses de septiembre y octubre. Y necesitamos un técnico experimentado, un técnico saca resultados, un entrenador que arme, que nos acomode el plantel. Y ahí es la situación diferente que podamos pensar en pellizcar algunos puntos. Nosotros si no sumamos en septiembre y octubre, vamos a llegar matemáticamente a fin de año prácticamente fuera del Mundial. Entonces, es complicado el tema. Por eso estoy de acuerdo con lo que dijiste, que no tiene que apurarse el presidente Robert Harrison, tiene que pensar bien, y voy a repetir lo que dije anoche en el Extra de Deporte Total. Necesitamos que nuestro presidente de la APF tome definitivamente el toro por las astas y que se haga asesorar por gente que sabe de fútbol. Gente que entienda, que le va a decir con sinceridad y con honestidad qué camino podría tomar. Si al final es él el que va a tomar la última palabra. Repito, necesitamos definitivamente el toro por las astas. No necesitamos en este momento gente que le rodea al presidente de la APF, que tiene el mejor de los deseos, la mejor gana de hacer bien la cosa, pero necesita gente en el ámbito futbolístico que no le esté diciendo sí. Necesita una persona que realmente no tenga ningún tipo de interés de acomodarse con el presidente. No necesita una persona que solo tenga que estar ahí por cariño, por amistad, por algo de ese tipo. Necesitamos que el presidente hable con gente que realmente pueda
decirle, presidente Robert, esto es así, esto podría ser así. Repito, hoy necesitamos, si queremos Estados Unidos 2026, México 2026, Canadá 2026, un entrenador saca resultados. Todos piden por el Bambino, está bien, es paraguayo, tiene experiencia. Si le va bien en los Juegos Olímpicos, es un candidato potable. Mucha gente habló de que no, hoy dicen que sí. Yo dije anoche Ever Almeida, otro experimentado, son de la misma generación. ¿Y por qué dije yo Almeida? Aunque no lo traiga, aunque no lo llame el presidente Robert Harrison, que lo conoce muy bien, díganme otro entrenador de experiencia que no le va a costar mucho dinero a la APF, como no le cuesta mucho dinero al Bambino Garazaguer, que es un técnico que tiene experiencia de sacar resultados en los mata-mata. Denme un nombre y vamos a seguir sumando, porque acá lo que tenemos que hacer es colaborar con la selección, colaborar con nuestro presidente de la APF, porque Robert Harrison, le guste o no le guste a mucha gente, o a cierta gente, es el presidente. Y es él el que va a tomar la decisión. ¿Y qué esperamos? Que no se apure y que se haga asesorar. Yo dije anoche, hasta don Oscar Harrison, su padre, que evidentemente yo sé que hablará con él, le puede dar una opinión más sincera que su padre no va a tener, más desea lo mejor. ¿Quién es el padre que no desea lo mejor para su hijo? Hablar con él, escuchar la sabiduría de la experiencia. ¿A cuántos mundiales nos llevó su padre? ¿Cuál es el problema? Y si no aunque no le traiga a Ever Almeida o a Carlos Quise, que lo asesore, que le diga, que hable. Almeida fue campeón con Nacional. Almeida fue campeón con Olimpia. Almeida ganó, creo que 5 títulos en Guatemala, 5 títulos en Ecuador. Tiene experiencia. Salió invicto de la selección. Él cuando dejó la selección se fue perdiendo un partido en definición por penales. Con aquel penal. Yo no digo para un proceso largo, pero para ahora, ¿qué necesitamos? Si no lo va a elegir, yo creo que no lo va a elegir Almeida. No es ni siquiera candidato ni Y por eso, pero yo tengo que decir lo que siento. Está bien, pero tenemos que ver otras cosas. Entonces olvidémonos del 2026 y traigamos un técnico joven para el 2030 y pensemos en un paraguayo. No es un tema de sentimentalismo. No, pues no es sentimentalismo, realidad es. No, porque... Es realidad. No es realidad, porque... ¿Cómo que no? Y porque Ever tampoco te garantiza, ninguno de lo que vos... Nadie te va a garantizar. Bueno, y Garazaguer tampoco te va a garantizar. Entonces, si vos pensás en Almeida porque salió campeón en Guatemala y porque está en Ecuador... No, atendé lo que estoy diciendo. No, espera, yo te diría también... No vaya a desviar lo que yo digo. No, dijiste no dijiste. Puse como ejemplo que es un técnico que él lo conoce. Robert Harrison fue campeón con Almeida. Y lo conoce su papá lo llevó a la selección. Y lo conoce a Chiqui Arce. Y lo conoce a Pedro Sarabia también. Y lo conoce a Julio César Cáceres también. No sé si a ellos lo conoce Robert directamente. El papá sí. A Julio César Cáceres, no te olvides que cuando salió de no sé dónde que vino, Julio César Cáceres fichó por Nacional y después se fue transferido a otro lado en la época de Robert Harrison. Entonces lo conoce. Lo conoce en su época de jugador. No, lo conoce de entrenador también. ¿Dónde trabajó con él? Averigua. Entonces, yo digo nomás, el tema es que hay que ver no un parche, no un tipo que... Acá lo que hay que hacer es lo siguiente, es bajar la pelota, calmarse bien y analizar bien. Ecuador se quedó sin técnico y yo no veo que ellos estén enloquecidos y todo lo demás. Ojo con Uruguay. Ojo con Uruguay. Que puede pasar o que pueden pasar cosas en Uruguay en los próximos días. Que se va a ir Bielsa a Uruguay. Puede ser. Entonces hay que estar atentos, hay que estar tranquilos, ya no nos podemos equivocar más, que se traiga un entrenador con experiencia en dirigir una selección. Pero no en dirigir una selección. Yo, por ejemplo, hoy Felipao, y yo te digo, Felipao no. Tiene demasiada jerarquía, tiene demasiada trayectoria. Ya nos dijo que no. Pero hoy no está involucrado en lo que es la selección para... y si viene,
Le va a tener que hablar a Chiqui, Chiqui le va a dar seguramente alguna indicativa, quién está jugando, dónde puede jugar, bim, bam, bum. Lo mismo de siempre. Bueno, pero no es el momento de Felipao. Entonces yo te digo, el Tornado Alonso. Alonso dirigió a Uruguay los últimos partidos de eliminatoria pasada y lo llevó a Uruguay a una Copa del Mundo. Sí. Y después lo terminaron sacando. Ahora, ¿está Alonso involucrado en lo que es la selección paraguaya hoy en día? Se va a tener que involucrar, ver, conste que Uruguay nos ganó, a nosotros nos pasó por encima en aquel partido que se jugó acá. Acá nos ganó Uruguay en clasificatoria y Alonso dirigió ese partido. Hay muchos nombres, hay muchos candidatos y tenemos que elegir lo mejor. Un entrenador que esté actualizado, un entrenador que esté metido en lo que son las eliminatorias, en lo que son los partidos de clasificatoria, en lo que son las selecciones. Ese para mí es, ¿Y quién va a ser? por lo menos, el que más se puede llegar a acercar. ¿Va a traer otra vez gente de afuera? Sí, va a traer gente de afuera. Va a traer otra vez. Sí. No volvemos a equivocar. Nos vamos a equivocar de nuevo. Si no va a ser un proceso largo, nos vamos a equivocar de nuevo. Vamos a fracasar entre septiembre y octubre. ¿Y cómo va a sostener otra vez la presión de la gente? La presión nuestra misma. Nosotros los periodistas, que somos la voz de la gente. O sea, para vos traerlo, ¿a quién te garantiza? Nadie te garantiza. No morir en septiembre y Nadie octubre. te garantiza. ¿Y entonces Nadie. qué? Y bueno, pero tampoco el que va a venir te va a garantizar. Entonces vos apuntás. Y el que vos apuntás ¿Cuál es tu tampoco. objetivo ahora? ¿2030 o Estados Unidos? 2026. 2026, Y entonces, claro. Y entonces, Claro. Pero ¿de qué estamos hablando entonces? si vos traes una persona que Sí. no sabe nada de acá, en 2 meses. Equivocado. Por en 2 eso meses, aclaré 4 veces. En 2 meses. Una está fuera del persona, mundial. una persona que esté involucrada, una persona que tenga experiencia en selecciones, una persona que esté actualizada. Cuando yo hablo de la O sea, palabra... entonces Bambino y Almeida están desactualizados. Un ratito voy a tratar de terminar. Es que porque vos me- actualización... Vos me querés entra- dejar mal parado con tu No, opinión sobre... Porque yo no, hablo de dos experimentados, no. de dos veteranos. Equivocado. Sí, son veteranos de más de 70 años. Ahí está. Vos estás relacionando la experiencia con la edad. Sí, y claro. uno puede tener 35 años y ser un entrenador con experiencia. De selección. Con ese criterio, con un partido. con ese criterio, O dos partidos. con ese criterio, Xavi Alonso no iba a ser campeón invicto de la Bundesliga y ni ¿De iba a qué jugar una criterio? final de Europa League. ¿De qué criterio? ¿De qué criterio? Con el criterio de la experiencia. No, yo estoy hablando en este momento por la situación. Yo te estoy hablando de otra No cosa. estoy hablando de un equipo grande Por como eso- Bayern que va una persona inteligente como Xavi a dirigir. no, Es muy Leverkusen, diferente. no Y el no Múnich, importa. no el Múnich. Hizo historia, pero no importa. Después de 11 años ganó gente una disciplinada. Bundesliga. No puedes comparar a Alemania con nosotros. No. con nuestra gente. Vos estás hablando de la experiencia y yo te tiro ejemplo. Vos estás relacionando la experiencia con la edad. Yo estoy hablando de, cuando yo hablo de actualización abarca muchísimas cosas. No es solamente tecnológico. No es agarrar una tabletcita, porque San Martín tenía su tabletcita en el banco ahí y así no fue. San Martín es un entrenador joven, entre comillas, actualizado, y así no fue. Y Garnero también. Y entonces- No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un tipo que sepa el caracú de las eliminatorias, que conozca a los rivales, que sepa este punto de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, que esté involucrado, que esté activo hoy en día en este tema de las eliminatorias. Eso es lo que nosotros necesitamos. Yo no estoy diciendo que Fossati está desactualizado, que Almeida está desactualizado. Por algo están dirigiendo, no están desactualizados. Están dirigiendo. Ahora, ¿qué tan profundamente se sabe de las eliminatorias? Van a venir, van a involucrarse seguramente, van a armar su equipo. Ninguno te garantiza hoy, por lo que yo siempre dije, por la materia prima. Ni Almeida, ni Jarazaguer, ni Peckerman, ni Alonso, ni Pepe Cardoso con Sarabia y Cáceres, ninguno te garantiza. entonces le vamos a traer a Dudamel, si es por vos, solamente Dudamel, que es tu candidato. Ese es un gusto personal mío. Claro, está bien. Como tu A mí gusto, también me gusta. Como tu gusto personal es Almeida. A mí me gusta también Dudamel. A mí me gusta A mí me Dudamel. gusta Dudamel. Bueno, a mí me gusta. ¿Que va a venir a clasificarnos? No sé. Yo sé lo que hizo Dudamel. No sé. Yo sé la carrera de Dudamel. Lo que yo digo, y dije anoche, ¿qué tal, Benicio? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Atentos al debate. Porque anoche yo expresé, ¿qué necesitamos? No voy a cambiar de la noche a la mañana si no me dicen otra cosa. Que alguien me explique y me diga, si nosotros en septiembre y octubre no sumamos en esos combos, ¿cómo llegamos a fin de año? A ver, explíqueme bien. Y empezar por la matemática para que Juan Eduardo me entienda. Todos queremos apoyar a la selección y colaborar con algo. Yo coincido con lo de Dudamel, y ya lo habíamos hablado mucho en privado. Yo coincido con Dudamel.
es muy interesante. Tampoco te garantiza. Por eso yo digo, si le vamos a traer a Dudamel, traigamos lo traemos ya para el 2030. Para el 2030. Aunque no clasifiquemos para el 2026, que no se arme un lío. Que se diga ya, Dudamel viene buscando la clasificación, pero ya es el técnico para el proceso 2030. No existe eso. Y entonces, si no existe eso, tengo razón yo. Con Guillermo se hizo. Proceso no puede existir para la próxima cuando vos estás peleando esta. Y por eso te O sea, digo, olvídate hoy, de eso. ¿Y qué necesitas hoy? Un técnico que te saque resultados. Nadie te va a garantizar ese Jotita, estamos de acuerdo. Pero por lo menos utilicemos a esa gente que nosotros solemos ver que es muy capaz en el mata-mata, porque ahora es mata-mata para nosotros. Sí. Necesitamos un entrenador que conozca lo nuestro y que sepa tácticamente, que vos sabés que es una estratega, que él te va a mover tácticamente de acuerdo al rival para sacar resultados. ¿Quién es ese? Para mí uno de ellos es Almeida. Y denme otro nombre y aceptar. Yo quería también el Bambino por el sentido, porque es paraguayo, él está en y vamos racha, con Sarabia, y entonces. puede ser, ¿verdad? Vamos con Sarabia. Y si es por Nosotros eso dimos yo lo que hace de también... Sarabia Experto y Pepe en también. mano a mano, le dejó afuera a Olimpia. Sí, yo dije ayer que para mí, yo tengo dos candidatos. Ever Hugo Almeida, y si pueden ser juntos, si no es Almeida, Cáceres, Sarabia. Cáceres con Sarabia. Una dupla. Cáceres con Sarabia. Juntos. Porque también, si nosotros miramos, digamos, la trayectoria breve todavía en la temática, en este menester de la dirección técnica, joven él, de Julio César Cáceres, sacó agua de las piedras a un Olimpia en la segunda etapa de hace 2 temporadas atrás. Sí, pero dupla no existe, olvídate de eso. Bueno, pero... Son dos entrenadores totalmente distintos. Vos querés fusionar dos entrenadores, correcto. Olvídate. Dos cabezas no vos sos el primero que hablas de que dos cabezas no funcionan. Está perfecto. Yo dije como una posibilidad. Pero a mí me gusta en este orden. Entonces, Almeida, Sarabia y Julio César Cáceres. Así nomás. Sí, esa sí, es mi postura. yo sí no voy a dar tanta vuelta. Así nomás. Y bueno, yo di esos nombres y el de Pepe Caruso tratando de charlar. Sí. Nada, acá es cuestión de colaborar. Yo repito entonces, como yo dije, cada uno tiene no le van a su... traer, dije Jotita. Yo le dije, no, aunque no lo llamen y no lo van a traer, seguramente a él ni al Bambino, aunque mucha gente dice que el Bambino va a ser, otras fuentes también me dicen que no, pero yo siento que hay colegas que ya dicen Bambino va a ser el técnico de la selección. Yo lo único que repito y digo a la mesa, con la mano en el corazón, por la experiencia. Repito, yo cuando hablo en privado con mucha gente de fútbol, y digo siempre, no es porque yo sepa mucho, no es porque yo sepa, sino la experiencia de tanto ver. Hace 40 años que yo veo este tipo de situación. He visto cuando clasificamos, he visto el trabajo de Juan Ángel Napute en su momento, del escribano Oscar Harrison, que fue fabuloso, porque lo que hizo deportivamente el papá del actual presidente Robert Harrison es intachable, indiscutible, innegable lo que hizo el escribano Oscar Harrison. ¿Verdad? Entonces, yo pienso y digo y repito, necesitamos en este momento un entrenador que conozca los nuestros y que pueda hacer los movimientos que tenga que hacer. Porque acá no es solo el problema entrenador, acá también el problema jugadores. Acá no es solo el tema de entrenador. Pero una cosa trae la otra. Y por eso, pero Benicio, por eso digo, necesitamos... Porque no hay un liderazgo fuerte en la dirección técnica. Claro. Que no pone orden en la casa. Así nomás es. Y si hay que sacar unos jugadores, necesitas cambiar, señores. Vos mismo dijiste, Jotita, la vez pasada diste una exposición excelente. Vos diste una exposición excelente, que tiene que estar ahí el gerente deportivo y decirle al entrenador, bueno, este ya no, ya este cumplió. Entonces, a eso nomás yo apunto. No, acá no hay soberbia de parte nuestra, en nuestra opinión. Estamos simplemente comentando. Vos decís Dudamel, ahí yo no te puedo dejar de acompañar, porque yo también te dije en privado que Dudamel me encantaba. Una vez mostramos un video incluso de ejemplo cómo él manejaba a sus jugadores. Benicio ya dio su opinión, yo lo escuché también la vez pasada. Vos ya diste luego el nombre de Almeida, de Cáceres y de Sarabia, claro. Y de Pepe creo que también, ¿verdad? No, los tres. Los tres diste, y vos Tano, no te escuché dar nombre. Yo digo de que la capacidad no tiene nada que ver con la nacionalidad. Pero eso ya dijimos, Ya, no, pero ese Eso ya no te está en tela de verseando juicio. otra vez. Sin Ese a no es quién el es tema. lo que te gusta, ya está, Vamos Tano.
quiero aclarar. Déjame nada responder, vos vas a responder por No, responder no, entonces vos. no. Preguntale a Benicio, él te va a decir. No, pero anda con verso, vos. ¿Qué Tena. vos me vas a decir versero? Pues Sí, dejate de claro. joder. Vos sos el más versero acá. Pero lo único que falta. Cálmense. Pero no, Pero lo único que normal, falta. pero Vos me vas a normal. tratar de verso. No, pero vamos a calmarnos. Estamos tratando de colaborar con el. Pero el igual, presidente, con la el selección. fragor del debate a mí no me Ah, vos hablás, hacés tu monólogo, tu escalo, y yo no Pero puedo ahora poner. te preguntó bien, decí nomás vos tu opinión. No vaya a pero tomarte qué con él. bárbaro. No vaya a tomarte con él, decí nomás vos tu opinión. Da tu opinión. No voy a decir. Pero ¿para qué estás acá? Vos te la Después audiencia voy a merece decir. No, respeto. después voy a decir. Este, Cuando hable todo, Benicio voy a hablar. ya habló todo, no sea mal educado con él. Más tarde voy a hablar. No importa, tranquilo, estamos todos así. Todo esto es efecto de causa. La causa, la tremenda decepción que tenemos, todos, incluidos nosotros, y nosotros también somos paraguayos, periodistas pero paraguayos. La tremenda decepción que volvimos a sentir con la participación de nuestra selección en la Copa América. Yo quiero que Entonces, solucione. todo esto es Espera. producto. Yo quiero A que mí no solucione me- porque no el me tema acá es afecta. serio. Yo sé, yo les conozco y acá no hay circo. Yo sé que acá no se calentó. Vamos a una breve pausa. Voy a solucionar el tema de Tano y Benicio y ya venimos. Robert. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Pero no se peleen más así tan fuerte. Estamos en vivo en Deporte Total, aquí en la 780M. Bueno, es momento que respondas, Tano, es momento que respondas. No, la palabra verso nomás lo que no me exacerbó, pero está bien, vamos a dejarlo ahí. Yo lo que quiero aclarar, que la cuestión de nacionalidad no tiene nada que ver con la capacidad. Pero ¿por qué aclarar? Eso ya dijimos acá nosotros. Sí, pero siempre es importante aclararlo, porque hay entrenadores que suenan, que son muy interesantes. Vos me decís ahora, el técnico de Ecuador que acaban de sacarlo, no sé por qué. No, él parece que se va. No, pero espera. Se va a acatar. Ahí está, dijo Gotita, se va a Qatar. Pero antes ya le querían sacar y sonaban 3 nombres. Y entre ellos justamente nuestro compatriota Abel Almeida. Él se iba a Entre los despedir. tres. Él se iba a despedir anoche si quería irse. Tuvo la oportunidad. Y no sé si hubo un coqueteo ahí con Qatar, entonces no sé qué pasó, ¿verdad? Pero en fin. Si vos me decís el español, y es interesante. Pero rescato algo que dijo Gotita. Él mencionó una palabra que es clave para mí. Momento. Pueden estar en la atmósfera varios entrenadores interesantes como Peckerman, por ejemplo. Peckerman con los ojos cerrados. Peckerman con los ojos cerrados 6 meses atrás yo te decía sí. Porque lo que no quiero es que venga un técnico de afuera que va a venir a cometer los mismos errores de los demás. Porque para mí no es el principal problema del cuerpo técnico. Para mí es 70-30. Pero es para mí 70% pero jugadores, esta vez lo de Garnero, 30% esta vez el porcentaje más alto fue de Garnero. Garnero hasta le superó a Barro Esqueloto. Todos los entrenadores cometieron el mismo error. No. Todos los entrenadores. Para mí el peor fue Garnero. Todos los entrenadores cometieron el mismo error. Para mí, entre Berizzo, Barro Esqueloto y Garnero. Bueno, está bien, esa es tu opinión. Yo te digo que para mí ¿Y en qué es se equivocaron 70 igualmente? jugadores, 30 ¿En qué se entrenadores. equivocaron iguales? Que convocaban siempre los mismos jugadores. ¿Y Por el resultado cuál es?
Berizzo no convocaba a suplentes. Barros Esqueloto no convocaba a suplentes. Ay, por un jugador, por el suplente de Libertad que trajo, ¿te parece que fue el peor de todos? No, vamos al error de fondo, Ernesto el Caballero. conceptual, de traer siempre los mismos jugadores que no responden. ¿Verdad? Ese para mí es el problema más grave de fondo. Vos mismo dijiste que él falló en su lista y ahora le está defendiendo. Categórico Y bueno, que pero falló. ahora está diciendo que, yo te digo, Garnero fue el peor entre Berizzo y Barros Esqueloto y vos me decís, son iguales. Y yo creo que en su momento, cuando Berizzo convocaba, cuando Barros Esqueloto convocaba, yo no escuchaba una voz disidente de parte tuya. Porque teníamos siempre la esperanza de que los jugadores reaccionaran y nunca reaccionaron. Quiere decir que el problema no era Barros Esqueloto, no era Berizzo, no era Garnero. El problema son nuestros jugadores. Yo sé que son parte de nuestros jugadores. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros traemos de vuelta un entrenador extranjero, lo primero que va a hacer va a escudarse con estos jugadores de experiencia. Y es lo que, ¿por qué yo te expliqué, no solo a vos, a Jotita y a Benicio, mi opinión, y a los oyentes de la 780, mi opinión? ¿Por qué quiero un técnico con experiencia de mata-mata, quita resultados y que maneje tácticamente, que en un momento te pueda jugar con línea de 5 o en un momento con línea de 3, o que para mí es lo mío de 5 o línea de 4? Uno que no tenga duda para cambiar y que conozca lo nuestro. Por eso nomás yo le cité al viejo, al experimentado, al veterano. Y yo dije antes, aunque yo sé que no lo van a llamar, dije, pero di la razón por qué lo quiero. Y cité a Bambino. Porque si va a traer uno de afuera, que no conozco otra vez, Diego Alonso está libre. Interesante lo que dijo Gotita, porque lo que él dijo pasó con la selección uruguaya. Es también. Es interesante. Ganó todos los partidos de la eliminatoria. Y bueno, pero entonces, no, ganó 4 de seguido y le metió Y sí, a, y ganó todo lo que dirigió. a Uruguay. Y lo metió. A nosotros incluidos. Sí, a nosotros incluidos, nos pegó una paliza esa vez, pero va a ser en este momento, ¿cuánto te va a costar otra vez? Y en 2 meses te puedes quedar afuera, porque ¿cómo va a venir a entender un poquito? Bueno, la ventaja de Alonso sí conoce, seguramente. Pero ¿y Garnero? Nosotros dijimos Garnero conoce. Sí. Caipucha. Ese tema de conocimiento creo que no sé hasta dónde. Es muy hasta qué relativo punto. ya. Es muy relativo. Es muy relativo, ¿verdad? Y también la experiencia del seleccionador también es relativa porque hay selecciones en el continente que tienen entrenadores que no han sido seleccionadores. Igual les va bien. Sí, pero es otra disciplina, otro orden, Tano, no. Es otra cosa. Vos fíjate, ¿cómo jugó Ecuador anoche? Anoche con Jotita nosotros nos entusiasmamos en la transmisión del partido, porque era bárbaro. ¿Y cuál fue la experiencia del técnico español en selección? Y por eso yo te estoy diciendo ¿Y que sí? nos entusiasmamos. ¿Sí? Estuvo ya con la selección de Qatar. Qatar. ¿Entendés? Por eso Que no es sudamericano. Son dos selecciones totalmente diferentes. Lo que hizo Félix Sánchez fue venir y encontrarse con una camada armada de Ecuador que lo armó Alfaro. Y de buenos jugadores. Entonces, te encontrás vos con un envión, con una camada, con jugadores ya jóvenes, pero hechos. Entonces, venía a darle vos tu toquecito. Está bien, ¿verdad? pero enriqueció. Pero yo no estoy diciendo que no. No, pero por eso. Es mucho más fácil nomás ir a una selección Claro. que ya está, por lo menos, metió primera, segunda, tercera y se está yendo por inercia. A una selección que está en llanta sobre taco, como somos nosotros. Donde va a tener que venir a hacer absolutamente todo de nuevo. Por eso digo, yo en este momento para mí va a jugar un papel preponderante, no solamente lo que vos decís, la importancia del momento, ¿verdad? El momento, yo digo la importancia del momento. Tener un técnico con la chapa, con la fuerza necesaria por imagen, por trayectoria, por peso, por autoría moral, para ordenar la casa. Como vino el español que ordenó la casa de Cerro Porteño. Hago una analogía al pasar. Eso es punto 1. Y punto 2, el aspecto que a mí me dejó como mensaje el partido de anoche entre Ecuador y Argentina, actual campeona del mundo, y la actitud y la conducta de una selección que no sé si es rival directo nuestro. Es directo ¿verdad? nuestro. En el sentido de que está ahora 2 escalones por encima de nosotros. Es directo nuestro, es aún directo nuestro. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar, eso es lo que nos tiene Y que ayer, preocupar. por ejemplo, en ese punto que vos decís, yo coincido. ¿Y qué técnico le dejó a la selección ecuatoriana armada? Alfaro, que hoy, mirá lo que está haciendo con Costa Rica. Con Costa Rica. Entonces, ayer cuando nosotros leemos la configuración del equipo, un solo cambio.
Lo puso a Grueso, lo quitó a Rodríguez, que era delantero. Estamos hablando del técnico español de Ecuador. Lo cambió de posición Y a lo Caicedo. cambió de posición a Caicedo. Ahí, A Sarmiento desarrollá también. eso. Desarrollá eso que dijiste antes. A Sarmiento también. Pues Sarmiento venía jugando por derecha, lo puso por izquierda. Para mí, movió el equipo espectacularmente. Eso es. Y bueno, Eso es necesitamos. lo que siempre nosotros- claro, eso es lo que definió. yo digo. Ese es un estratega. Ese es el es un estratega. técnico. Que lee. Le metió le cambió de posición a Caicedo, que es un jugadorazo. Le encima a Peckerman, digo, ya tengo en la cabeza. A McAllister, ¿verdad? Que es la Y usina después- de Argentina, Sí, la usina generadora. no, realmente se notó un trabajo del técnico, del entrenador. Nosotros, Y hasta en los cambios, vos te fíjate los cambios que hizo ¿Qué? para presionarlo. Cinco yo- minutos más y metía otro gol de Ecuador, que tuvo el gol del triunfo. El otro Caicedo era el 19. Jordi Caicedo. Jordi, el otro Caicedo que estuvo ahí en el área chica, que cabeceó, no pudo cabecear con fuerza la pelota, era el gol de la clasificación y de la hazaña. entonces, de la eso eliminación es lo de que a nosotros Argentina. nos tiene que preocupar porque los otros evolucionan. Y como dice el Tano, nosotros involucionamos. Y bueno, pero Por eso acá no nos ponemos todos nerviosos, entonces nos exacerbamos. se va Garnero. Es que lo que perdimos es incalculable. ¿Sí? Es incalculable lo que perdimos. El tiempo, eso es irrecuperable. No. pues. Entonces es la cuestión ahora. ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién podrá salvarnos? Chapulín Colorado. ¿Quién? En 10, 12 días va a ser. Y obviamente, no hay que apurarse, hay que hacer la negociación con calma. Y hay que tratar de no equivocarse. Porque septiembre y octubre es clave. Demuéstrenme con los partidos y la tabla si no es estratégico septiembre y octubre. No quiero que digan, la Gran 7, qué cargoso Luis Enrique con septiembre y octubre. Yo hice todos los cálculos. Todos los cálculos. Y Pero- con gente de fútbol y con otros colegas a quien le tengo mucha consideración, que son amigos nuestros, estuvimos hablando en privado sobre la situación. Pero vos, ya que tanto querés hablar del fixture, ¿verdad? Y porque es importante, Tano querido. Pero Perana, te voy a responder. Vos preguntaste, yo te voy a responder, ¿verdad? Las eliminatorias en este año se van a completar 60%. Van a quedar el 40% para el 2025, ¿verdad? Sí. Ahora, si nosotros vamos a mirar el fixture de este año, solamente Venezuela es nuestro rival directo. Los otros partidos no son rivales nuestros. Ni Uruguay, ni Brasil, ni creo que el otro Colombia, ¿no? Bueno, Venezuela es el que queda. Bolivia. Bolivia a la altura. Bueno, son dos rivales. Ese combo, eso no tiene nada que ver con la urgencia puntual, ¿verdad? Pero ese combo de septiembre, no tenemos nada que hacer. Porque no son nuestros rivales directos. No. ¿Sabes lo Nuestros único- rivales son otros ya hoy. ¿Sabes lo único que te queda? Porque es un ejercicio que tenemos que hacer. Ver los cruzamientos que va a tener Perú, Claro. que va a Bolivia tener y Chile, Chile. que va a tener Bolivia. Sí. Esos son los cruzamientos que nosotros tenemos que ver porque nosotros vemos como fatídico el tema de septiembre-octubre. Que es fatídico, yo coincido con el Tano. Septiembre no tenemos absolutamente nada que hacer. Aunque, no sé, vamos a ver qué pasa con Uruguay. Pero no es un combo que nos ilusiona a nosotros, ¿verdad? ¿Sabes? Te puedo interpretar. Quiero redondear. Entonces, ahí nosotros podemos ver, porque si nosotros no puntuamos en septiembre, pero tampoco puntúa Chile, tampoco puntúa Perú, y vamos al combo de octubre, y nosotros puntuamos acá, y Perú no puntúa, y Chile puntúa igual que nosotros, al final vamos a terminar el año en la misma situación. Nosotros ya tenemos que ir haciendo un poco también esos cruzamientos con nuestros rivales directos, porque nosotros decimos, perdemos los 2 partidos de septiembre, y si pierde Perú, y si pierde Chile, y si pierde Bolivia, estamos en la misma. Nosotros tenemos que ver los enfrentamientos, por ejemplo, ¿Cuántos puntos consiguen ellos? claro, y cómo le va a ellos a Perú contra Uruguay, cómo le va a Perú contra Brasil, cómo le va a Chile contra Uruguay, cómo le va a Chile. Esos cruzamientos también son importantes para nosotros. Tenemos que ir haciendo los cruzamientos. Pero vos tenés que hacer Porque- primero lo tuyo, pues, Gotita. Pero ¿De está qué- bien. No, pero vale lo que él No, dice. no, pero ¿de qué nos sirve? Lo acabo de explicar. Yo entendí tu explicación. Pero ¿de qué nos sirve si nosotros no sumamos? Y ellos suman. Y quedamos iguales. ¿Cómo queda iguales si ellos pueden sumar y nosotros no? Ahí Él está. dice que no. ¿Viste cómo no suman. escuchás? ¿Cómo no voy a Ellos escuchar si también no sí nos escuchás? suman, dice. Claro, yo te Ellos estoy también hablando, sí nos suman, por dice. eso aclaré. Sí nos suman. Sí nos suman, claro. Sí nos suman, No, y si obviamente. suman, lógico. Claro, Si porque suman, ellos también van a jugar con Brasil, van a Claro, jugar pero con ellos Uruguay. hacen lo mismo. Claro, pero- Eso que nosotros queremos hacer y pensar y analizamos, también ellos lo estarán haciendo contra nosotros. Luis Enrique, obviamente. yo te planteo esto.
de otra perspectiva lo mismo, capturando el espíritu de la línea de pensamiento de Gotita, lo siguiente. En el presupuesto de Bolivia, ¿está el perder con Uruguay, con Brasil, con Argentina? Sí. En el presupuesto de Chile, ¿está perder con esos equipos? Sí. En el presupuesto de Perú, sí. Y en el presupuesto de Paraguay, ¿está perder en septiembre ante Uruguay y ante Brasil? Bueno, esa nomás es la perspectiva que no tenemos que perder. Y de ahí en más, los cruzamientos de los resultados de ellos. Ahora, y el nuestro. yo no sé si Chile va a perder con Brasil en Santiago. ¿Quién? ¿Cómo? Si sigue Chile ascendiendo, mejorando con Gareca como está, yo no sé si Chile va a perder con pero ahí Brasil. está el tema. Ahí está. Vos querés ver el vaso medio lleno en Chile con Gareca. Pero te gusta o no, Chile se quedó fuera también de la Copa América en fase de grupo. Sí, pero ahora, ¿qué te mostró Chile? Te mostró algo. A nosotros nos goleó 3-0. Entonces ahí tenés que... ojo, vamos a ver cómo le va a Chile contra Brasil. Si Chile, un ejemplo te doy, Chile puntúa contra Brasil en Brasil, yo te digo, vamos a tener que nosotros ir a Colombia, vamos a tener que ir a Montevideo, vamos a tener que ir le tenemos que ganar acá a Argentina. Ahí yo ya te digo, vamos a tener que recuperar ese punto que ganó Chile, que nosotros no pudimos ganar, tenemos que recuperar nosotros con otras selecciones después. Por eso yo hablo de cruzamiento. Ahora, como estamos tan mal, tenemos que mirar únicamente al retrovisor. No hay nada que hacer. Eso es categórico. No hay nada También que los hacer. momentos son importantes porque este momento de Brasil es incertidumbre total. Vamos a ver cómo le va con Uruguay. Yo creo que no pasa. Pero vamos a suponer que pase. ¿Verdad? Este momento de Brasil colectivamente no pasa nada. No sabemos cómo va a llegar para septiembre. Por ahí de repente sí y nosotros podemos puntuar contra Brasil. Y sí. Pero esta Brasil, para cuando juegue el año que viene con Chile, ya puede ser otra Brasil. ¿Verdad? Entonces, los momentos pues, son muy importantes. Pero tenés que partir siempre de una premisa con cierta racionalidad, Tano. ¿En qué sentido te digo? Sí. Para empezar, es impensable un mundial sin Brasil. Pensémoslo por ahí. Eso no va a ocurrir. Yo te iba a sumar otra cosa nomás. Yo respeto mucho la opinión de Tano y Jotita, y la tuya también, la de todos. Pero Tano le noto un poco, no sé, acá. Esta Brasil no sabemos. Brasil jugando mal nos metió 4. Sí, está bien. Jugando mal. Sí. Y 3 goles hicimos nosotros. Y bueno, pero perdimos 4-1. Esa es la Está realidad. bien, claro que perdimos 4-1. Esa es la realidad. Claro que perdimos 4-1. Pero vamos a ver, porque el tema de eliminatoria son momentos. Sí. Porque a lo mejor hoy Vinicius la está rompiendo y de aquí a 2 meses a lo mejor no, porque pudo haber tenido una lesión que lo dejó fuera un mes y vamos a ver cómo vuelve. A lo mejor hay un conjunto de jugadores brasileños que hoy están jugando bien y que a lo mejor no te llegan bien a septiembre. Tenemos que rezar nosotros en eso. Oremos para que nosotros encontremos un técnico que levante a esta selección, que lo empuje, y lo encontramos a un Enciso jugando y brillando en el Brighton, a un Villasanti muy por encima del nivel que nos mostró, a ver, ¿quién más te puedo decir? Valbuena, Alderete, no sé, que nos pueda dar un puntito o 2 puntitos más arriba como para tratar de estar un poco más equilibrados. Todos son momentos también. Pero, Jotita, pero está bien. Vos decís que esos jugadores que nombraste, que brillen en sus clubes, que es lo que siempre aplaudimos. Oh, qué bien, hizo goles, qué bien está fulano, mengano, es figura en sus clubes. Y vienen acá y no es nada. No pasa nada. Ese pues, es el tema. Y bueno, porque podemos más. ¿Y sí o no? Ojalá que no sea así, ¿verdad? Entonces, yo tengo que el capitán de barco. Lo más bueno que hizo Enciso para mí es pedir la pelota y mostrarse. Eso es lo que hizo Enciso para mí. Demostró, pedir carácter, ese chico. Vamos a la pausa porque se congeló. Ya venimos. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para
pymes y mipymes, ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontrá las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Muy bien, en un ratito estaremos también con Cerro Porteño, que ya presentó a Chico da Costa, a Rodríguez, sus nuevos futbolistas. Ya está ahí, estamos mostrando en televisión la sala de prensa con los colores azulgranas. Se espera el presidente mismo, Juan José Zapag, que va a estar acompañado del vicepresidente. Igualmente todo el equipo de Cerro Porteño. En instante habla el titular azulgrana. Está ya Ernesto allí, ¿verdad? ¿Lo podemos saludar? Ernesto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. El saludo para vos, allí para todos los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total, de la audiencia Mega TV. Aquí ya estamos en la sala de conferencia de prensa, como ya estarán observando ustedes también las imágenes, Luis Enrique, aguardando la presencia del presidente, el doctor Juan José Zapag, también de otros directivos, por supuesto, que van a estar acompañando con la presentación de Francisco Chico da Costa, también de Derly Rodríguez, que reitero, van a ser presentados hoy de manera oficial ya aquí para la prensa, por supuesto. Estamos viendo movimiento, lo estamos viendo al señor Aldo Riquelme del departamento de prensa, así que ya ¿Te podemos ver, Ernesto? Ahora sí, te podemos ver, ahora aquí, sí. ¿Estamos escuchando? Sí, estamos aquí, claro. Un ratito. Sí. Vamos a demorar todavía un poquito, bueno, según estuve escuchando Luis Enrique, así que todavía vamos a estar esperando aquí la presencia del presidente Cerro, el doctor Juan José, también el licenciado Juan Carlos Petengil y los nuevos jugadores, Derly Rodríguez y Francisco Chico da Costa, que van a estar siendo presentados aquí en la sala de conferencia de prensa, Luis Enrique. Bueno, canal abierto, peganos el grito, Ernesto, y vamos a volver contigo. Correcto, Luis Enrique, estamos atentos aquí. Bueno, ahí está el equipo de Deporte Total en vivo ya para la conferencia de prensa. Lo vamos a escuchar al presidente de Cerro después de mucho de nuestra nueva etapa. Un postdata nomás sobre el tema que vale la pena. Por una de las razones, para mí, perdón, que nos cuesta mucho despegar como país, la impuntualidad. Nosotros nunca la hora que corresponde, nunca. Siempre es hora paraguaya. Y hora paraguaya no sabe qué hora es. Profe. ¿Sí? Y somos así. Y somos así. Y te incluís. Nos incluimos. Claro, nos incluimos. Está perfecto, profe. Claro. Perfecto. Yo te cuido, yo te protejo. Te agradezco. Te respeto, te aprecio. Igual a veces te llamo al orden, como corresponde. Sí. ¿Verdad? No es nada generacional, es una cuestión que... De trabajo. De trabajo nada más. Yo quería... Está bien lo que estamos... Yo quisiera volver al tema de entrenador, Jotita, Benicio y Tano. Porque es lo que la gente está esperando. Entonces, si vamos a hablar de un entrenador o de qué candidato, vos hoy le das un nombre extranjero a la opinión pública y vos te vas a ver el rebote que va a tener. No va a ser el rebote más apropiado. ¿Qué va a ser?
no va a ser el más apropiado. Sí va a ser. No va a ser el más apropiado, por Sí va más a ser. extranjero que sea. A no ser Hay uno que la gente quiere. que le traiga a un entrenador como Felipao. Felipao, que se retiró hace Y 6 meses, bueno, volvió. una manera de decir. Y volvió otra vez, ¿sí o no volvió? ¿A quién le va a traer? Le va a traer a Peckerman. Peckerman va a decir que sí. Si vos tenés la información, decí. No Si voy vos a decís, decir. decí el nombre. No voy a decir. Y vos te debes a la audiencia, No, no a mí, no, no no. para mí. Pero si vos manejás, tenés que decir el nombre. Tenés que decir el nombre si vos tenés un Si candidato. viene Bielsa, estaba hablando otra situación. Si viene Bielsa, yo me paro y como dice Benicio, chapó al presidente de APF, Bueno, me voy y le esa- abrazo y hago Bielsa todo. que paraguayo. Y es extranjero, pero está hablando de un técnico triple A. Por Dios, Jotita, no me vayan son a las venir acá. pocas excepciones Ahí a la toda regla. regla tiene su excepción. Ah. Y Bielsa es una de esas excepciones. ¿Verdad? Ahora, si vos me decís viene Bielsa, mamá querida, hasta aunque nos eliminemos para ir va a cambiar muchas cosas en el fútbol paraguayo. Bielsa está por encima de Ancelotti y de Guardiola incluso. Está por encima de ellos. Por este momento. Por la experiencia de la eliminatoria sudamericana. Sí. No sé si captás mi Entiendo perfectamente. idea, ¿verdad? A nivel de selección. Claro, puede tener gran nombre el otro, claro. pero hoy la realidad es otra. Angelotti está estadísticamente en la historia es el 1 en este momento. Qué bárbaro. Guardiola es el 2. Señor ganador. Pero lo que vos estás explicando es razonable, como dice Benicio, racional y razonable. Claro. ¿Entendés? ¿Y quién va? Yo me pongo de pie, Bielsa. No sé, le voy a dar un abrazo, le voy a felicitar a las autoridades APF si traen Bielsa. ¿Va a ser Bielsa? ¿Va a salir de Uruguay? Me dijiste vos. ¿Van a hablar con Bielsa? ¿Ya hablaron con Bielsa? No. Ahora creo que a las 12, 12:30 hay un último toque de reunión. Mañana juega Uruguay con Brasil, pero va a dirigir ese ¿Qué partido tiene mañana. que ver Uruguay acá? Yo no estoy hablando, estoy Va a hablando de dirigir el Paraguay. partido de mañana. Y vos estamos hablando de Bielsa. ¿Quién es el técnico de Uruguay? ¿Quién es el técnico de Uruguay? ¿Pero quién está hablando de Bielsa? El Tano tiró como una idea, como Una vos dijiste. posibilidad remota. No, claro, como vos dijiste, ningún extranjero hoy va a ser acertado la aceptación de la gente. Y el Tano te tiró Bielsa. Y yo te puedo asegurar que si vos hoy tirás, le gustaría a Bielsa como técnico de la Albirroja. ¿Y van a apoyar? El 99,9 te va a decir No que sé sí. si el 99,9, pero van a 99 apoyar. te va a decir que sí. Sí, Ah, sí, Jotita. pero ¿cómo que no? Y porque yo sé nuestra gente cómo es. Hacé la encuesta ahí, tirá. Sé cómo es tirá nuestra la encuesta. gente. ¿Cómo es nuestra gente? Vos trajiste la información que Bielsa sale a Uruguay. Quiere decir que alguien te dio el dato. A mí me dijeron que Bielsa al final de la Copa América puede dejar la dirección técnica de Uruguay. Ojalá que así sea para que lleguen más o menos confundiditos al combo con nosotros. Ahora, no sé por qué, no le encuentro razón, porque futbolísticamente Uruguay está volando. Es más, yo le dije, no puedo creer porque Uruguay está volando. ¿Por qué saldría? Yo pongo el beneficio de la duda. Ahora, eso no quiere decir de que Paraguay vaya a buscarlo a Bielsa, porque no. O sea, no, yo no estoy hablando de Bielsa para Paraguay. Sería lindo, pero no estoy hablando de Bielsa para Uruguay. Luis Ubeldía suena fuerte para ser técnico ecuatoriano. A ese creo más. Ubeldía para Ecuador. Ese sí creo más. Bueno, voy un ratito hasta Ernesto. Ernesto, voy contigo de nuevo, Cerro Porteño. Ahora no te escucho. Te veo y no te escucho, Ernesto. Verificá si no está apagado tu micrófono, a ver. A ver, ahí qué tal salimos. Bien. Ahí qué tal salimos. Ahora sí prendiste. Sí. Para comentar, justamente seguimos aquí en la sala de conferencia de prensa. En minutos va a estar presente el licenciado Más Juan fuerte. Carlos Petenquil, el Tu volumen jugador de- Cecilio Domínguez, Derlis Rodríguez y Francisco Chico da Costa. Entonces, estamos abordando aquí por la presencia de estos jugadores, que reitero, solamente va a estar el licenciado Juan Carlos Petenquil, no así el presidente, el doctor Juan José Zapac. Por un problema personal vamos a estar confirmando y estamos aquí en la sala de conferencia de prensa, por eso estamos justamente hablando un poquito despacio y abordando por la presencia de estos protagonistas. Bueno, perfecto. Gracias, Ernesto. Ya estamos expectantes, estamos más tranquilos. ¿Todo bien ahora? Una breve pausa, ya volvemos.
6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Bueno, estamos de vuelta. En un momento estaremos con la gente de Cerro Porteño, pero aclaró en esto como un inconveniente del presidente, se atrasó, ¿verdad? Una cuestión particular. Dijo. Sí. Por eso sacaron una silla y va a estar solamente Petengil. Petengil es hoy el cabeza del departamento de fútbol de Cerro. En reemplazo de Carrizosa ahora. No. Carrizosa era el único que estaba por todos lados. Carrizosa era miembro. Sí, pero él era el que aparecía, Petengil ni viajaba. No, y hace como 6 meses se cambió eso en Cerro. Porque se fue Ariel y entró Carrizosa. No. Era la cabeza, te estoy diciendo. Pero hace 6 meses se hizo una conferencia donde se anunció el cambio. Sí. Deja la vicepresidencia Petengil de Finanzas y se va como cabeza del departamento de fútbol. Que hicieron un trueque, ¿no recuerdas eso? Que hicieron una especie de trueque. Bueno, yo solamente le no preguntamos acá, ¿qué hace un abogado en las finanzas? No preguntamos. Sí, ¿te acuerdas? Vos mismo preguntaste eso. ¿De verdad? Bueno, entonces, y Petengil es la cabeza del departamento de fútbol. Pero era Carrizosa mal que aparecía por todos lados antes, no, era Petengil. Ah, pues eso ya no sé. Ahora va a aparecer Petengil. Y por lo visto. Bueno, vamos a tocar Cerro después. Bueno, al final, ¿quién es el técnico que llega? Lo de Jotita ya tiene el técnico, no quiere dar. ¿Quién es el técnico? No quiere dar el técnico, él tiene el técnico. El que corre con gran posibilidad, que va a ser aprobado por todos, dijo. Yo creo que ni el presidente sabe. El presidente ya sabe. ¿Eligió él? ¿O le hicieron elegir eso? Sus asesores. ¿Qué asesores? ¿Qué asesores? ¿Con quién habló? Tuve que hablar con alguien de fútbol. Para que le asesore. Eso no sé. ¿Y con su director deportivo con quién va a hablar? ¿Cómo va a hablar? ¿Por qué? ¿Qué va a hablar? Y para eso está en su dirección deportiva. Pero decime, ¿dónde está fracaso tras fracaso de su director deportivo? Y bueno, pero sigue siendo su director deportivo. Tenés que hablar con tu director deportivo. Entonces vas a ir fracasando. Entonces sacarlo. Si no va a hablar con él, sacarlo, no te sirve. ¿Y qué hizo? Decime, ¿qué hizo? No sé. No puedo responderte. No hay cuay. Pero sigue siendo su director deportivo. Y si es un lugar serio, una empresa seria, tenés que hablar con tu director deportivo.
Es cierto lo que te dice. Sí, pero yo te entiendo que, pero hay que cambiar, pues. Y vos preguntás con quién hablar y habla con tu director deportivo. O si no, ¿para qué tener tu director deportivo si no hablar con tu director deportivo? Porque esa es la figura, lo que yo ¿verdad? digo que no... Y entonces sacalo, Y cambialo. y yo pienso que tendría que sacarlo. Entonces busca técnico, busca director deportivo también. Vos tenés que traer un director deportivo que te haga algo diferente. Si todo sí nomás y este es el resultado, ¿verdad? Porque acá hay una cuestión, no es personal. No, Es eso una no. cuestión de que me demuestre qué es lo bueno que hizo o cuál es realmente el papel de este director deportivo. Estamos hablando del nuestra selección. profesional. Y de profesionalmente. ¿Qué es lo que nos dio? ¿Qué dio? ¿Qué nos mostró diferente? Que se sienta en la conferencia de prensa bien vestido y que se pone nervioso cuando el periodista le pregunta. ¿Qué dio? ¿Qué hizo? Lo que menos me importa a mí ahora es el director deportivo. Pero acaba de decir, Tano, que el presidente habla con su deportivo para elegir el técnico. Y yo no creo eso que vos me decís, Tano, no creo. A la finta, pero entonces, ¿para qué tal Y, director no, deportivo? y bueno, y saca tus conclusiones vos también. O no sé qué te iba a decir yo. ¿Verdad? Por eso le pregunté a Jotita cuando me dice que él ya tiene, que el técnico ya está y que el presidente ya sabe quién va a ser. No, Vos me dijiste que el presidente ya sabe. el presidente ya sabe. Y vos también ya sabes. No, el me dijiste. presidente sabe dónde apuntar. Ya apuntó luego. ¿Quién le asesoró? Pero eso yo no sé, no me importa a mí quién le asesoró. ¿Y por qué? A mí no me interesa A mí quién sí le me asesora. interesa. A mí lo que me importa es quién va a venir. Que le asesore gente de fútbol que sepa. Yo quiero saber quién va a venir. Gente honesta, que no tenga ningún interés y que no sea ningún lama y bota, que solamente le va a decir sí a lo que me dice el presidente. Yo necesito a mi lado asesores que me puedan decir no ese es el técnico ideal, por esto y por esto. Pensá bien, presidente. Yo quiero algo así. Presidente, fíjate que si tenemos los recursos para traerle a porque mira esto. Tenés que poner todas las cartas. Yo quiero un gerente, un director que me hable así. Yo no quiero un gerente que me diga, Luis Enrique, qué bien te queda ahora tu pelo blanco. Qué lindo, está bien, presidente. No, lo que vos tenés, presidente. Vos le dijiste a Bambino Carazaire, excelente, presidente. Vos sos Yo no quiero eso. Yo quiero un director deportivo, un gerente deportivo o un asesor de fútbol, que me diga. Y no hacen eso lo bien. Y bueno, y no hace eso. Bueno, y vamos a esperar un ratito. Vamos a Vamos a después hablamos del tema, ¿te parece? Yo quiero decir esto. Vamos a esperar un ratito. Vamos a dejarle a un costado ahora al director deportivo, que es el menor de nuestro problema porque no sé luego si en algún momento tuvo alguna incidencia o no. Vamos a dejarle un ratito. Vamos a priorizar traer el entrenador, que el entrenador sea bueno, que sea un entrenador que sepamos que algo va a hacer, que llegue ese entrenador y después nos vamos a ocupar del director deportivo. Ya seguimos con el tema de la selección. Vamos hasta Ernesto, Cerro Porteño. Gracias, Luis Enrique. Ya está el licenciado Juan Carlos Petengil, presente Cecilio Domínguez, Derlis Rodríguez y Chico da Costa. Lo escuchamos, arranca la conferencia. Estamos muy contentos hoy de anunciar oficialmente las dos incorporaciones para el segundo semestre del año, para el Sudamericano y para la clausura, que Francisco Chico da Costa, que viene de jugar en el Bolívar, estuvo jugando la Copa Libertadores igual que nosotros. Así que le agradecemos porque la verdad que las ganas que él tuvo de venir a sumarse al club fueron muy grandes e hicieron posible su venida al club. Él ya conoce Paraguay, estuvo acá jugando en Sudamérica hace unos años y muy contentos con su incorporación y con su venida. También acá a mi izquierda está Derlis, que viene de jugar en Tacuarí. El profe Manolo y el míster Jubero le venían siguiendo hace un buen tiempo, como anunció en su momento el profesor Manolo Jiménez en la conferencia de prensa en el aeropuerto. Así que contento con su incorporación también. Derlis hizo la formativa en Libertad, después tuvo un recorrido por el fútbol paraguayo muy amplio y su destacada actuación en los últimos torneos en Tacuarí le permite hoy sumarse a Cerro, así que estamos muy contentos. Y también muy contentos con un jugador, alguien de la casa que ya se queda con nosotros
por 3 años, 2 años más 1 año. Le contrato una renovación con Cecilio Domínguez, el goleador del torneo de apertura y un baluarte acá para lo que es el Ciclón de Barrio Obrero, así que muy contento. Al salir goleador de la apertura, Cecilio tuvo muchas opciones, tuvo mucho pedido, pero tanto él quiso quedarse en el club como nosotros queríamos que él se quede. Así que contento porque también él dio mucho de sí para quedarse y estamos contentos que Cecilio pueda ser jugador del club por 3 años más. Y nada, abrimos a preguntas ahora. Arrancamos con la ronda de preguntas. Pedro Torres, Tigo Sport. Buenos días para todos, Cecilio, vicepresidente de Derlis y Francisco. Tengo 2 preguntas, son 2 para cada uno. Quiero hacerle una a Derlis y otra a Cecilio. Seguramente los colegas después van a preguntar a los demás. Derlis, tus sensaciones de estar aquí en Cerro, de haber estado en España. Entiendo que Manolo te observó como media punta, como segundo punta. ¿Vos cómo te sentís en ese sentido? Y Cecilio, tus sensaciones por quedarte acá en Cerro Porteño. Entiendo que cuando volviste al país buscabas jugar, volver a ser goleador, ese tipo de sensaciones. Y sobre todo preguntarte la verdad, ¿cómo estás para el partido contra Paranaense? Faltan 13 días. Sabemos que tuviste un golpe fuerte y que es una etapa de recuperación. Bueno, la verdad que muy contento de estar en esta institución. La verdad que es un sueño. Tengo la posibilidad hoy de realizarlo. Agradecido con la directiva, con el cuerpo técnico, también con mis compañeros que me recibieron de la mejor manera. Cuanto a tu pregunta, sí, estuve jugando en lo amistoso, de punta. Es una posición que no conozco, me gusta jugar ahí, me sentí muy cómodo con lo que me pide el profe. Me da también la libertad de poder moverme por los costados. No tengo problema de poder jugar de punta o por izquierda o por derecha, él lo sabe. Y bueno, en el amistoso me desenvolví bien, jugando de punta, intercambiando en posiciones con el extremo izquierdo, es lo que me pide el profe. Y bueno, tratar de agarrar rápido la idea de adaptarme a mis compañeros. La verdad que es muy positivo. El viaje a Málaga me sirvió para conocer a profundidad lo que es el plantel, para captar la idea del cuerpo técnico y la verdad que muy contento por eso. Bueno, yo evidentemente estoy muy feliz por quedarme de vuelta. Cerro tenía la prioridad siempre, porque como recién dijiste, Cerro me abrió las puertas, me dio una oportunidad para volver a un nivel que siempre estuve. Venía de mucho tiempo de no jugar y Cerro apostó por mí. Así que siempre agradecido con Cerro. También se movieron mucho para que esto sea posible. Y bueno, lo de mi golpe, gracias a Dios no fue nada grave, pero bueno, tengo un proceso de recuperación ahora que hay que ver cómo evoluciona. Daniel Maciel, Radio Chaco Boreal. Buenas tardes para todos, vicepresidente, a los jugadores. Francisco, ¿cuánto servirá la experiencia que viviste en los clubes donde estuviste para vestir esta camiseta de Cerro Porteño? Porque es un club que requiere mucha responsabilidad, sacrificio. Y desde lo personal, ¿con qué futbolista se va a encontrar Cerro Porteño, ¿sí? En el día a día, en lo grupal, en lo que puedas aportar con toda esta experiencia? Nada, yo creo que nosotros en el fútbol somos el reflejo de lo que somos como personas, ¿no? Entonces en el día a día, ahí hablé con los pibes, soy una persona muy amigable, la verdad, me preocupo bastante por la gente. Fue así donde pasé y no va a ser distinto acá. Yo creo que obviamente siempre estamos visando lo mejor adentro de la cancha, pero hay que ser un buen compañero, una buena persona afuera también, porque es un legado bonito para dejar en cualquier lado. Y bueno, ya a mis 29 años, tuve un paso acá, ustedes se acuerdan, en 2021 ya tenía 26 y nada, creo que esos años pude entender un poco mejor
quién era yo como jugador, como atleta, y sé que estoy más preparado hoy día para estar donde estoy. No sé, no solo yo, creo que todos los futbolistas somos así, ¿no? Con más edad, vamos agarrando experiencia, vamos viviendo los buenos momentos y los malos también, vamos aprendiendo las lecciones y nada, me siento hoy cómodo y feliz por esa oportunidad. Sí. Juanma Figueredo, ABC Carinal. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Licenciado, la consulta me gustaría hacerla a usted, principalmente porque inicia un nuevo desafío, un segundo semestre donde Cerro, evidentemente, por lo que pasó al final del primero, un poco la mochila tal vez está un poco más pesada. Más allá que me parece a mí, el plantel ha demostrado que desde la llegada de Manolo pudo revertir la situación. Estuvo ahí a un partido nada más, tal vez por circunstancias no se pudo dar. El compromiso en ese caso dirigencial, de vuelta han, usted y el señor Carrizosa siempre han estado cerca del plantel. Han hablado ya en ese sentido de renovar esas esperanzas tal vez de pelear de vuelta. Tiene la Copa Sudamericana Cerro. ¿Cómo encaran en ese sentido este segundo semestre? Y para Cecilio, que es un referente también del plantel de Cerro y me parece también del fútbol paraguayo, tu condición de goleador del torneo Apertura tal vez te permitió soñar en poder tener una chance de estar en esta Copa América, y cómo sentiste tal vez que no haya habido ese llamado. Bueno, yo no sé si la mochila es más pesada. Acá Cecilio ya es su segunda o tercera etapa en el club. Él te puede decir bien que en Cerro la presión es todos los días. Cerro tiene que salir a ganar, a competir en todos los torneos, en todos los partidos en que se juega. Yo creo que hemos hecho una segunda rueda casi perfecta, más allá de un partido, de una pequeña derrota ahí que tuvimos al final. Pero si miramos la segunda rueda como tal, lo que hizo el plantel y el cuerpo técnico es más que admirable, así que eso nos da esperanza para encarar tanto la Sudamericana, que tenemos el primer partido contra Paranaense acá en La Hoya, dentro de 13 días, como dijo antes tu colega. Vamos a entrar a hacer valer nuestra localía, a tratar de imprimir el fútbol que nos tiene acostumbrado este gran plantel, y tratar de llevar una victoria a Curitiba. Y por supuesto que el clausura es una prioridad para el club. Campeonar en el clausura nos permitiría acceder directamente a la Copa Libertadores el año que viene, que es siempre un objetivo del club. Así que este clausura vamos a encarar los dos torneos con la mayor responsabilidad y ganas y espíritu, esperando llegar en ambos a buen puerto. Bueno, yo en su momento ya hablé de ese tema. Evidentemente que si uno, estando en un buen nivel, saliendo goleador del torneo, siempre como que se ilusiona un poquito más por estar en la selección. Hice todo lo que pude, hice todo lo que estaba a mi alcance. El profe de la selección tuvo su decisiones por optar por otros jugadores que también dije en su momento que respetaba, porque seguramente tiene una idea y bueno, seguramente él vio otros jugadores que le podían dar lo que él quería. Pero bueno, sí, evidentemente sí quedé como no sé si dolido, pero sí hice mucho para estar ahí. Pero bueno, tampoco puedo decir nada más porque lo que me toca es hacer lo que está en mis alcances y bueno, después ser llamado o no ya no es mi decisión. Matías Lugo, Radio La Unión. Buenas tardes para todos. Mi primera pregunta va a Derlis Rodríguez. Conociendo tus características, Cerro, digamos, duplica la presencia de un futbolista con algo de magia, de fantasía, comparando un poco con el Pachi Carrizo. Preguntarte a vos específicamente si te habló ya el profe para jugar más por fuera o venís, digamos, como enganche. Después le quiero hacer una pregunta al licenciado. No, primeramente vengo como extremo. Él ya me habló, me dijo
que podía jugar de punta, no tengo ningún problema. Como dije, me siento muy cómodo en ambas posiciones. Para lo que él quiere, que es intercambiar posiciones durante el partido, a veces meterme por el medio, a veces tirarme por los costados. La verdad que me sienta bastante bien. Es lo que más me gusta. Y bueno, no tengo problema en jugar de punta o extremo. Y bueno, lo que me pide es eso. Y estoy muy contento con lo que él quiere. Me siento cómodo por sobre todas las cosas. Y bueno, trataré de lo que venía haciendo, tratar de volver a repetirlo acá en Cerro. Licenciado, buenas tardes. Cerro se está reforzando, logró extender el contrato con Cecilio y también vender, como el caso de Fabricio. En el medio campo en específico, y mirando lo que son los desafíos del Cerro Porteño, ¿eso condicionó un poco a declinar el permiso a Piris Damota a la sub-23 o pasó por otro lado? La sub-23 hoy tiene, estábamos justamente contando, casi 6 jugadores de Cerro Porteño, ¿verdad? Alancito, Ronaldo, Willer, Fabricio, que sigue siendo del club, ¿verdad? Hasta que juegue en Cruzeiro sigue siendo del club. Salcedo, que metió el gol ayer, y Dani Rivas, que sigue perteneciendo al club. Tenemos 6 jugadores en la sub-23. La Olimpiada es muy importante para el país, así que apoyamos con esos 6 jugadores. Y para nosotros Robert Piri es un jugador fundamental en el medio, no en el medio campo solamente, sino en toda la cancha, ¿verdad? Hay que acordarse que cuando Robert llegó nos dio una mano enorme jugando de segundo central. O sea, la versatilidad que nos da Robert Piri es muy importante. Él está muy cómodo, muy a gusto en el club, y nosotros tenemos un desafío muy importante, que es la Sudamericana. Entonces, por eso Robert va a jugar con nosotros el comienzo del campeonato y la Sudamericana. Matías Cuevas, Territorio 1912. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. La primera consulta para usted, licenciado. En esta presentación, en este mercado de pases, llega Derlis, llega Francisco, la renovación de Cecilio Domínguez, vuelve del préstamo Fernando Romero. La consulta es, con estas incorporaciones, ¿Cerro Porteño cierra ya este mercado de pases? Para nosotros el plantel está prácticamente cerrado, ¿verdad? No te quiero decir 100% porque el libro de pases se cierra recién a finales de julio y puede aparecer una que otra sorpresa, como se suele dar a final del libro de pases. Pero para nosotros el plantel está completo. Tenemos un excelente plantel. Estamos muy confiados en los jugadores que tenemos, en el cuerpo técnico, en todo lo que da el club, y con esto creemos que podemos competir tanto en la Sudamericana como en el Clausura. La consulta para Francisco. Cerro Porteño en su momento ya te había buscado, luego de tu gran rendimiento en Sol de América, ahora siendo goleador en el Bolívar, también con un muy buen semestre. ¿Por qué Cerro Porteño? Porque se habla de que obviamente diste de tu parte para venir a Cerro Porteño. ¿Qué te atrae aquí del club y qué esperas lograr aquí en Barrio Obrero? No, el licenciado puede hablar del esfuerzo que hice yo, pero fue mutua la cosa, ¿no? Cerro también es un esfuerzo grande. Y nada, a mí me gusta mucho la idea de volver a un lugar donde fui feliz, ¿no? Yo creo que todos en la vida buscamos un poco de eso. Sé lo que representa el club acá, sé lo que representa el fútbol en Paraguay, ¿no? Sé que es un país muy futbolero y a mí me abrazaron, me trataron muy bien cuando estuve acá. Yo siento que a los brasileños se reciben muy bien acá en Paraguay, me siento feliz, me siento contento y motivado por saber que estoy en un grande, ¿no? Sé lo que representa Cerro adentro del país, fuera también. Entonces, nada, era una linda ilusión venir a jugar acá. Tal vez haya quedado pendiente de la otra vez, pero no fue algo que yo estuve buscando estos años, fue algo que se dio ahora y me motivó de verdad, por eso tomé la decisión de venir. Y nada, la ilusión acá es de marcar mi paso por acá, ¿no? Con títulos y poder
ser feliz jugando la pelota, que es lo que nos gusta hacer, ¿no? Estar en un lugar cómodo, recibir ese prestigio de la gente, pero también saber en lo personal que estamos sumando en nuestras vidas. Entonces, nada, entiendo y sé lo que representa este club, como te dije, y estoy feliz de estar acá, sí. Juan Denis, Radio 1. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Para Francisco, la primera pregunta. Francisco, ¿cómo llegas físicamente hoy en Cerro Porteño y por tu característica y condiciones como centro delantero, consideras que podrías jugar con Diego Churín en el ataque, yo por las características del capitán de Cerro también? Nada, yo creo que hoy completé mi tercer entrenamiento. Fue un poco complicada la negociación porque cortó un poco con el viaje yo estaba en Lima con Bolívar, ¿no? Y no pude entrenar porque estaba en negociación, y después voy a España también, donde hay un viaje largo de 2 días y de vuelta. Entonces ahí cortó un poco el ritmo, por así decir, pero ya estoy trabajando. Falta todavía, es un arranque, no deja de ser un arranque, pero yo sé que en pocos días voy a coger ritmo y voy a estar listo. Después, adentro de la cancha, yo vengo jugando de 9, no sé, después cabe al profesor decidir cómo vamos a jugar, pero uno como jugador, yo creo que más allá de buscar siempre un juego donde sea benéfico para mis características, es tratar de integrarme yo a lo que pide el profesor, ¿no? Nosotros venimos con la intención de ayudar al club, entonces nada, no sé cómo va a preferir jugar o dónde me va a poner, pero sé que voy a estar a disposición para jugar donde pide, sea asociándome un poco más al juego y bajando un poco más, o pesando la última línea y jugando como un 9 como tal, ¿no? Yo entiendo, porque ya hice también, que puedo hacer los dos, va a depender de lo que pide el profe. La consulta para el vicepresidente. Licenciado, hace días atrás en el aeropuerto hablamos con el profe Manolo y decía que efectivamente están buscando un lateral por izquierda para tener un reemplazante también, Arzamendia, y que le haga competencia a Benítez. En ese sentido, ¿están cerca de la contratación de un lateral? Y si no se busca otro futbolista en otra posición, por ejemplo, en el mediocampo o un extremo más, porque hasta aquí fueron refuerzos de mitad de cancha para adelante. Bueno, lo del lateral izquierdo no solamente le tenemos a Miguel, ¿verdad? Tenemos 2 chicos de la formativa pidiendo pistas, ¿verdad? León, por ejemplo, que ya está practicando acá con el plantel hace unos meses. Y como dije anteriormente, siempre estamos pendientes de ver si alguna incorporación hacemos hacia el final del libro de pases. Pero hoy no tenemos prioridad por ningún puesto. Creemos que con el plantel completo. Y Miguel hizo una adaptación en el club los últimos 6 meses, los partidos que le tocó entrar, a nuestro criterio lo hizo muy bien. Es un jugador que ya tiene su rodaje, entonces si es que no aparece algo, nos quedaríamos como estamos, ¿verdad? Ernesto Jiménez, 780 AM. Buenas tardes para todos. Primeramente para Francisco la consulta. Francisco, en su momento ya, y todos sabemos de que Cerro Porteño te buscó antes de ir al Bolívar. ¿Qué de diferente encontraste en estas negociaciones, en esta propuesta justamente de Cerro Porteño, a lo que había sido la primera vez? ¿Y cómo viste al plantel ya compenetrado también para lo que va a ser este segundo semestre? Nada, la última vez yo tuve un semestre muy bonito en Sol y llegan las 2 ofertas de Cerro y de Bolívar, ¿no? Y yo, la verdad, me hice a un lado de la negociación. Yo hablé con mi representante y dije, no sé, no tengo el conocimiento, la verdad, de lo que es mejor para mí ahora. Así que la decisión la dejé en las manos de él. Y bueno, se dio ir a Bolívar. Yo creo que en ese momento Bolívar necesitaba más a mí que Cerro Porteño en esa época necesitaba a mí también. Entonces creo que optamos por ese lado y las cosas se dieron así, ¿no? Pero nada, hoy estamos acá de vuelta y en relación a la plantilla, bueno, me recibieron súper bien, la verdad. Se nota que es un grupo descontraído, pero muy receptivo también.
como les dije, recién va empezando eso, pero nada, hay unos que ya conocía, otros que voy conociendo, otros que ya sabía quién eran, pero ahora vamos conociéndonos un poquito mejor. Y nada, me alegra la forma que me recibieron, estoy contento y motivado. Gracias. Para el vicepresidente, la consulta. Dejó una ventanita abierta, me parece, licenciado, con respecto a si llega o no otro jugador. Y le cambio ahora la consulta. ¿Hay posibilidades por ahí, si llega una oferta importante que deje tranquilo o conforme a ustedes de algún jugador? ¿Se deja abierta la posibilidad de que se pueda dar una transferencia o algún préstamo a algún jugador del plantel principal, licenciado? Venta o préstamo para el principal no creemos que está en el norte, ¿verdad? Obviamente el cierre del libro de pases es recién a finales de mes, falta más de 20 y pico días, 25 días. Siempre vamos a estar escuchando ofertas, pero creemos que con la transferencia de Fabri ya cerramos el cupo de transferencia por este semestre, a no ser que aparezca. ¿Verdad? No nos gusta hacer futurología, ¿verdad? Pero por ahora estamos conformes con la transferencia de Fabri. La verdad que Fabri viene haciendo un año muy bueno el año pasado, y el premio a su rendimiento fue su transferencia al Cruzeiro. Así que contento con él. También fue convocado, también ahora va a jugar las Olimpiadas. Así que muy contento con él, y que ojalá le vaya muy bien a él en el fútbol brasilero, como le está yendo a Damián y a Matías, a Villa, ¿verdad? Todos nuestros jugadores que están en el fútbol brasileño, la verdad que están en un muy buen nivel, y esperamos lo mismo para Fabri. Jorge Izquierdo, Universo 970. Buenas a todos, licenciado, a todos los jugadores también. Licenciado, le hago una consulta. Justamente el tema de, sin hacer futurología, porque hay jugadores que van a estar en una vidriera muy importante, como son los Juegos Olímpicos ahora, y hay varios chicos de Cerro Porteño allí. ¿Ya hubo sondeos o alguna oferta presentada? Y hablo de dos jugadores, de Ronaldo de Jesús y de Wilder Viera, quienes venían teniendo o manejando algunas posibilidades de ser transferidos. Y a Cecilio le pregunto, la posibilidad ahora de Cerro en Copa Sudamericana, después de lo que fue el primer semestre, ahora el primer partido del segundo semestre va a ser justamente en estos playoffs ante Atlético Paranaense. ¿Cómo notas al plantel luego de lo que fue esta preparación en suelo europeo? Porque es muy diferente entrenar en Paraguay o en algún rincón de Sudamérica que hacerlo en un complejo tan importante y de nivel como lo fue en el de Málaga. Bueno, hoy para nosotros Ronaldo es prácticamente el tercer central, ¿verdad? Generalmente venían jugando Javi y Edu Brock, y Ronaldo alternando con ellos, así que Ronaldo es una pieza fundamental. También por suerte le hemos recuperado en la saga central a Rodrigo, ¿verdad? Que en su partido de debut en Cerro Porteño sufrió una lesión muy fuerte, ¿verdad? Que todos nos acordamos contra el tradicional rival. Así que contento con la recuperación muy buena de Rodrigo, y también le estamos recuperando a Lucas, que también sufrió una pequeña lesión allá en diciembre del año pasado. Así que hoy Ronaldo es una pieza fundamental. Obviamente va a estar en una vidriera muy grande, pero tanto él como Wilder también hizo un muy buen semestre. Esperamos contar con él y creemos que, estamos confiados que ellos van a seguir siendo jugadores de Cerro Porteño por un tiempo. Bueno, el plantel está motivado. Realmente ayudó mucho este viaje a España. Fuimos a un lugar donde van los jugadores top del mundo. Entonces, esas cositas creo que motiva al grupo. La instalación era de primer nivel también. Y nos hizo ver también nosotros nuestra capacidad de jugar en canchas de por ahí mucho más lindas, de por ahí como lo tiene Brasil. Creo que los brasileños también sacan ventaja un poco de las canchas que tienen. Entonces nos dimos cuenta y realmente estábamos muy motivados. Realmente nos sirvió mucho estar por esos lugares y bueno, verle también. Nos rozamos mucho con jugadores de primer nivel, como dije, estaban ahí entrenando, y obviamente estar en un lugar donde ellos entrenan también motiva mucho. Así que estamos muy motivados. También miramos un poco atrás y lo que nos pasó en el Libertadores, en el torneo, y creo que eso también nos va a ayudar a nosotros a dar un poquito más de cada uno de nosotros y bueno, tenemos muy claras las cosas que queremos.
John Walter, Unicanal. Buenas, ¿qué tal a todos? Derlis, consultarte un poquitito qué objetivo tenés en lo personal en las redes sociales. El que te recibe prácticamente es el punta y vos decís que sos punta o media punta. ¿Cómo crees que se te puede dar este semestre en cuanto a los objetivos personales? ¿Y cuánto crees que puede ser lo complicado, digo, en ganarte un puesto en el equipo titular? Bueno, el objetivo siempre es jugar. Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de poder aportar lo mío al club. Hay grandes jugadores, obviamente. La competencia es difícil, pero así como te dije, vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de poder conseguir cosas importantes con el club, de pelear todos los torneos que nos toque jugar. Y bueno, como te dije, no puedo jugar de punta o de extremo, no tengo problema en eso. Tengo, así como decís, en mi puesto grandes jugadores de mucha experiencia, de mucha jerarquía, pero bueno, vengo con mucha ilusión de poder ganarme un puesto, de poder conseguir cosas con el club, que es lo que más quiero. El objetivo para mí siempre va a ser grupal. Cuando la cosa va bien en lo grupal, uno sobresale en lo individual. Entonces vengo con ganas de aportar primeramente al grupo, de dar lo mejor de mí, de ayudar a mis compañeros, y bueno, todo eso seguramente a la larga va a llegar a lo individual también. Entonces, primero es lo grupal y luego seguramente se verá en lo individual. Cecilio, mencionaste quizás una mochila bastante pesada recién, el tema de la eliminación de la Copa Libertadores. El hincha de Cerro quedó bastante tocado por lo que fue de vuelta a la participación azulgrana. ¿Cómo ves lo que va a ser ese partido en la Copa Sudamericana? ¿Cómo ves ese juego contra Paranaense? Más que nada por esa misma mochila que mencionaste y por tus declaraciones al final de la competencia en el Apertura. Yo no nombré ninguna mochila. Yo nombro la mochila en el sentido del hincha azulgrana que se sintió tocado por una nueva eliminación. No, nosotros también. Yo soy cerrista de siempre. Le sentí mucho a mis compañeros también, que quedamos muy dolidos con eso. Es parte del fútbol, obviamente, pero sí nos dolió mucho. Yo sé que a la gente también le dolió nuestra salida de la Libertadores. Como te digo, todo eso nosotros creo y se nota ahora más que puede ser una motivación para nosotros para afrontar una Sudamericana, que ahora tenemos un rival muy complicado también. Entonces, como te digo, todo eso que pasó en el pasado vamos a usar como motivación. Germán Tindler, Radio Monumental. Buenas tardes para todos. Derlis, quería hacerte una consulta. A ver, ¿considerás como una revancha en tu trayectoria como profesional este arribo a Cerro Porteño? Considerando, porque bien lo citábamos hace rato, hiciste inferiores en Libertad, un club grande en el que no pudiste asentarte en primera. ¿Considerás que es una revancha en tu trayectoria en un club también grande y mucho más popular como Cerro Porteño, Derlis? Capaz que sí. En su momento me costó mantenerme ahí. Y lo tomo como una revancha, la verdad que lo tomo de esa manera. Vengo como dije, con mucha ganas de demostrar mis cualidades, aportar al grupo por sobre todas las cosas, de demostrar de lo que soy capaz, y bueno, lo tomo de esa manera como lo decís. Y con ganas de ganarme un puesto. Tengo grandes jugadores enfrente, pero tengo esa ilusión, tengo esa gana de demostrar de lo que soy capaz. Cecilio, ¿qué detalles consideras que no debe cometer de nuevo Cerro Porteño si miramos como parámetro el primer semestre, de cara al segundo, como para no quedar de nuevo en la orilla y finalmente terminar levantando el trofeo del Clausura a fin de año? Porque recién lo citabas, tanto ustedes como la hinchada en general habían quedado muy dolidos. Se trataba del quinto vicecampeonato consecutivo de Cerro Porteño, habiendo quedado otra vez en la orilla. ¿Qué consideras que no debe cometer de nuevo Cerro como para levantar el trofeo finalmente? Bueno, el torneo pasado, en la primera ronda, evidentemente no encontramos el camino correcto. Entramos en un bache
que por ahí no costó salir. Pero bueno, después llegó Manolo, como dije ya en su momento también, con una idea, con una exigencia diferente a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, a partir de ahí creo que se vio otro Cerro Porteño. Y bueno, encontramos el camino, encontramos la idea, nos encontramos cada uno también con los compañeros para estar bien unidos, compactos, y bueno, con la idea que tenía el profe, o que tiene el profe, como te digo, encontramos el camino. Así que nada, es ir por ese camino y mejorar cada cosa, cada detalle. Bueno, en la Copa Sudamericana también, obvio, la Libertadores y la Sudamericana siempre de por ahí se define un poquito más por detalles un poquito más específicos, pero bueno, también tiene Manolo su trabajo y nosotros confiamos mucho en él, así como él confía en nosotros. Y bueno, es eso, seguir por ese camino que cuando él llegó nos mostró, y nosotros seguimos. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Así termina la conferencia de prensa de la presentación oficial de Francisco Chico da Costa, de Derlis Rodríguez, y también la continuidad, por supuesto, Luis Enrique, de Cecilio Domínguez, que firma un contrato por 2 años con una opción a extender por 1 año más. Así que aquí la presencia del licenciado Juan Carlos Petengil, vicepresidente primero del Club Cerro Porteño, llevando a cabo esta presentación allí. Ya estamos viendo en las pantallas de Mega TV, por supuesto, posando con la camiseta 22 para Derlis Rodríguez, 9 para Chico da Costa, y con el número 10, como siempre acostumbra, Cecilio Domínguez. Los 3 jugadores protagonistas en esta conferencia de prensa, con la presencia del licenciado Juan Carlos Petengil. Luis Enrique, compañeros. Bueno, correcto, gracias Ernesto, excelente trabajo. Vamos a una pausa, cumplimos con Robert, ya venimos. Suenan nombres para la selección, suenan nombres, pero vayamos con calma, ya venimos. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado, y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas a Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @souvenir_Paraguay. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins, entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales. Comercial Virgen del Rosario. La puerta ahí, por favor, porque se escucha todo y pasamos. Estamos de vuelta. 13:13. ¿Qué más podemos decir de nuestra selección?
¿Qué tiene que hacer el presidente de la APF? Resolver lo antes posible el tema. Eso es categórico. En la toma de decisiones, porque nosotros podemos manejar alternativas, posturas, en fin. Pero el que finalmente todo va a tomar la decisión es el presidente de la APF. Y esperemos que en ese sentido ponga en la balanza pro, contra, contexto, situación, momento, urgencia, porque urgentemente nosotros tenemos que sacar resultados en septiembre, octubre y noviembre. El resultado, no hace falta jugar bien, resultados, Gina. Entonces, esa decisión no es fácil. Hay que estar también en los zapatos. No es fácil, porque todos somos técnicos en potencia y podemos dar nombres. Pero hay una cuestión. Él va a manejar varios nombres, varias carpetas, etcétera, etcétera. Cuando tome la decisión, a él le vamos a reclamar si yerra. Y si acierta, aplauso y zapateo. Así de sencillo para mí es este tema. Definitivamente no va a ser paraguayo. Y la tendencia es que no. Bueno. Yo creo que hay que esperar que termine la Copa América, que pasen los Juegos Olímpicos y después no hay que enloquecerse. Porque si nos equivocamos de vuelta... ¿Cuándo terminan los Juegos? Sí, y dura los primeros días de agosto. 20 días. ¿Cuándo? 26 de julio empieza. Sí. Y termina la quincena de agosto. Quincena de agosto. Medio tardini. Medio tardini. No, retirar lo que dijiste. Medio tardini. No, retirar lo que dijiste. No, antes que termine, no, puedes esperar que terminen los Juegos Olímpicos. ¿Va a tener que 15 días para tu nuevo entrenador? No. Hay que ver cuándo finaliza la primera fase de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Porque... ¿Pero por qué los Juegos Olímpicos con tu referencia? No, por la selección, decimos. Claro. El 11 de agosto termina. Ojalá lleguemos al 11 de agosto. Una cosa pues lleva a la otra. Si vos haces un gran preolímpico, unos grandes Juegos Olímpicos, vos tenés que usar el 60% de esta plantilla en la eliminatoria. No podés descartar esta selección. Sí, por lo menos 4 o 5. ¿Verdad? Tenés que hacer un cambio radical, ¿verdad? Por eso yo digo, y si cambia eso, el entrenador también ya lo tenés, ¿verdad? Pues no hay que enloquecerse, digo yo. Pero si a mí me dicen que... yo arranqué y me dijeron que no va a ser el Bambino. Ah, bueno, entonces... No sé, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar, ¿verdad? Vamos de vuelta por el nombre. Y no por el hombre. Y no sé. Yo no sé si... No equivocamos bueno, esta mucho selección ahora... Incluso llegó un jugador que no está ni en la lista. Juan Salcedo. No sé si eso es lo correcto. Para mí no. Tenés que llevar un jugador que esté por lo menos en reserva para que... esté reservado por si alguien se lesiona. Yo particularmente no sabía. No estaba en la lista. Yo no sabía. A lo mejor voy a pasar como desinformado. Puede ser que nos equivoquemos. Mira, ojo, Voy a pasar como desinformado porque si sabía que fue un jugador que no está en la lista y tampoco en la reserva, le iba a preguntar ayer a Pablo Rosso. Anoche nos encontramos una sorpresa. O sea, perdón, ayer a la tarde. Bueno, cuando Salcedo hizo el gol. Pero ¿y cómo ibas a saber vos antes? ¿Cómo le vas a preguntar? Y si sabíamos que viajaba, le íbamos a preguntar. Porque nosotros no tuvimos una lista de viajeros, tuvimos una lista de convocados. Sí. Que es diferente. Entonces no sabemos si viajó algún que otro jugador más que no estaba en la lista. Esto es atípico, yo nunca he escuchado. Gustavito, no estás en la lista, Juan Salcedo, ni reservado. Ni reservado está. Jotita, ¿debe ser extranjero el técnico de la selección? No me interesa si es extranjero, jamaiquino, tailandés. Yo quiero que venga, que ordene la selección y que saque resultados. Eso es lo que yo pretendo, indistintamente a su nacionalidad. Bueno. Nadie quiere tirar la primera piedra aquí. ¿Y vos, Benicio? ¿Vos ya dijiste? ¿O querés repetirla? Ya me había reiterado, 2 veces ya dije. Pero no va a ser. Es lo que, ¿cómo es que dice la frase, el término que utiliza Garnero? Tengo la sensación. Son sensaciones. No va a ser paraguayo. No va a ser paraguayo. Yo no soy de arrugar y mucho menos cobarde. En su momento enfrenté a gente muy poderosa con mi opinión. Les molestó.
Y voy a decir lo que siento. Voy a decir lo que siento. No le van a hablar a Ever Almeida, pero él era mi candidato para este mata-mata. Porque para mí, lo de septiembre, octubre son mata-mata. Ojalá que yo me equivoque y que se acierte en la decisión de la elección que va a tomar el presidente. Y tengo muchas dudas de que sea el director deportivo el que le diga al presidente, cuando debería ser así. Pero no lo es y nunca lo fue. Así es fácil. Yo lo único que espero que el presidente no se equivoque, que tome la más sabia decisión. Y repito lo que dije al comienzo porque vamos a redondear ya lo de la selección. Espero que consulte y que sepa escuchar con la gente que sí entiende de fútbol, y que le pueda dar una opinión para que él después tome su decisión. Y yo le pediría, yo sé que lo hace, pero te lo digo acá públicamente, yo le preguntaría al escribano Carrasco, que él tiene el privilegio de tener un padre que fue un triunfador deportivamente, indiscutiblemente, en la APF. Porque es indiscutible lo que ha conseguido el escribano Oscar Harrison cuando fue presidente de la APF. Yo he sido uno de los que vivió y disfrutó con la selección paraguaya en su administración. Por lo menos, yo le diga, bueno, veo que ya hiciste esto. Por ahí podés hacer ahora esto. ¿O estoy equivocado, Benicio? Vos que tenés mucha experiencia de vida. Y claro que es una alternativa válida, habida cuenta todo el bagaje, todo el background que tiene como trayectoria dirigencial su papá. Eso no cabe ninguna duda, es hasta, si se quiere, absolutamente racional de que dé ese paso y tenga la orientación o por lo menos el comentario del padre, ¿verdad? En base a la experiencia vivida. Pero hay que ver si Robert está en condiciones de dar ese paso, ¿no? Porque esa es una cuestión privativa de cada uno. Es una decisión subjetiva, personal. Me ofrecen Muñeco Gallardo. ¿Qué haré? No, te digo, no. ¿Viste cómo viste? Él rechazó la selección argentina en su momento, por eso. Digo, me ofrecen, digo, ¿qué haré? ¿Qué haré? No tiene experiencia, no creo. Viene de... Rechazó a Argentina en su momento. Y ha rechazado varios clubes también. Y ha rechazado varios clubes. En España ha rechazado un montón. Él es un ganador. Bueno, no le fue bien en donde tuvo, en Qatar, ¿verdad? Arabia. En Arabia. Gol de España, me dicen. Está bien. Arrugaste, vos no quisiste. Bueno. No quisiste vos. ¿Agarraste los 400 o no, Putita? No, otro monto se pactó y se quiso cachafear ahí, no. No, se cerró pero por lo menos. Igual sirve. Cualquier caldito de alimentos. Sí, señor. Gracias a Dani Olmo. Está ganando España 1-0. Qué bárbaro. Arrugan todo acá cuando se le plantea el tema. ¿Por qué arrugan? No sé por qué no dicen. Jotitas tiene la información del candidato oficial. ¿No querés decir? ¿Nacionalidad? ¿Argentino? No voy a decir nada porque no. Después queda como que ¿Tata Martino dijiste? No, queda como que tiramos nombres así por tirar. La idea es tener aquí a 12 días el nuevo entrenador. Bueno, eso es lo que te puedo decir. Me parece ideal. Ahí estoy de acuerdo. Que se tome 10, 12 días, claro, factor tiempo, está bien. Tiene que hacerse con tranquilidad, con serenidad, algo serio, seguro, buscar no equivocarse. El candidato ya está. El primer paso ya se dio. ¿Ya se habló con el candidato? No. ¿No se habló? ¿Y el primer paso es eso? No. ¿Cuál es el primer paso? Saber si quiere venir. Saber si quiere venir. Y bueno, y la respuesta fue positiva. Así es. Entonces, es un paso muy importante. Un paso muy importante. Pequeñito el paso. Todavía. Pero es válido. Y de 10, 12 días, 8 días acaba
Muy pronto pasan los días. Que te haya dicho que sí, lo ya es más o menos interesante de escuchar después lo que se viene, ¿verdad? Porque últimamente todos nos han dicho que no. Bueno. Vamos a una pausa para la gente que quiere escuchar lo paraguayo, lo nuestro, y que no está prendido. Y está España ganándole a la selección alemana, que juega de local. Pausa y venimos. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @atlanticasapy y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automap Saeca. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Visítanos en Teniente Tazucas y Anadías y en @JC Comercial PY. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank, con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar
ideal para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Ellopuchupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, la albirroja perdió ante Francia. ¿Qué decía sobre Francia, Benicio? ¿Sobre la virilidad? ¿Sobre qué hablaba? No, hay una mezcla, digamos, la mezcla sangre de los africanos con los franceses. Madre mía, esa combinación, hermano. Sale un chocolate bastante espeso. ¿Qué dijiste, Benicio? A mí no me causa gracia porque eso es racismo. ¿Sos racista? No, eso es racismo. ¿Por qué va a ser? Está haciendo una clase de genética. Está haciendo una clase de genética. Estoy en otras cosas, Jotito. No entendiste el mensaje. No entendiste. No, yo lo que entiendo es que vos decís que esa genética de la unión del africano con el francés le hace al francés ser así como son los hermanos de color, con mucha virilidad y con... eso no solamente en Francia, Alemania también. No todos son rubitos de ojos azules. Últimamente, vos ves la selección alemana. Y rubio, el alemán de por sí tiene su capacidad viril. No, totalmente, nadie duda eso. ¿Qué tiene que ver? Él habló de que estamos viendo en la selección de Francia muchos jugadores de color, de origen africano. Por el físico. Sí. Gustavito, ¿cómo te va? El biotipo. Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo. Justito me tomaste cuando estaba con una comunicación con Francia, Luis Enrique. ¿Con Francia? Sí. Bueno, y seguí hablando con Francia un ratito. Dame un segundito, voy a escuchar para tener la precisión exacta. ¿Sobre Juan Salcedo? No es sobre Juan Salcedo. Ahora la preocupación es Ángel González. El arquero, sí, está con problemas. Un segundito, ahí Jotita es testigo ahí que parece justito. Que van a pedir que viaje Mourinho. El arquero de Libertad. ¿Está bien? ¿No están reservados? Ya tiene un arquero en reserva la selección, que es Infram. Bueno, confirmado. En el caso de lesión de González, Paraguay puede convocar otro portero más. Bueno, que lo lleva Rodrigo Mourinho. Eso debe ser una Aguilar, competencia, me imagino. Exactamente. Acabo de tener ese dato. Bueno, ahí puede ir Alfredo Aguilar. Alfredo Aguilar o Mourinho o Coronel, uno de los tres. Primero hay que esperar el reporte. Pero tenían que haber estado luego. Pero y te está explicando que se le reservó a Ifrán, pero Ifrán es para una alternativa, para necesitar llevar un titular. Sí, siempre tienen que ser 3 arqueros en el listado grande. Está Ángel González, Rodrigo Frutos, que eran los porteros que iban a ir en la lista 18, y Facundo Infrán, que era el reserva. ¿Qué pasa en este caso? Va a pasar Facundo Infrán como segundo y hay que convocar el que va a ir para reserva. Para ser titular. Entonces, ¿para qué va a llevar? Vaya uno que sea titular, que te gane, y que te dé ventaja. Tenés Alfredo Aguilar, tenés Juan Espínola, tenés Rodrigo Mourinho, tenés Coronel. Llevarle a uno de experiencia. Ahora el que va no puede jugar. Va de reserva. De reserva nomás. Y porque está la lista de 18 más 4. Es un chiste. Es lo que yo te dije. Estos arqueros ya tenían que haber estado. No ahora. Tienes razón, Tano. Tenía que haber estado uno de los dos. Claro. Ahora ya no puede. Ahora ya no puede. Yo pensé que una vez que empezaba el... Puedo volver a hacer esa consulta si ahora convoca a un arquero, puede ir directamente como segundo arquero o primer arquero. Y puede entrar en la lista grande. Sí, puede estar en la lista grande. Voy a hacer esa consulta, pero reitero, la información es que Paraguay debe convocar a otro portero más si es que Ángel González. Debe convocar para completar, que es una situación diferente. No, lo que tiene que preguntar es si puede entrar en la lista para jugar. Claro. ¿Es que te sirve ya otro para dejar nomás ya? Porque primero, ayer era... No, tiene que llevarse... No, tienen que tener 3 arqueros. Es una regla. Bueno, que le lleve a este arquero de Cerro Porteño que pintaba tan bien, si va a estar de reserva ahí. ¿Cómo es? Ernesto, no está Ernesto. Bueno, lleva a otro chico. ¿Para qué va? ¿Verdad? Perdón. No. ¿Cómo le va a llevar Miguel Martínez para calentar banco de reserva? No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Tiene que llevar un chico joven que sienta esa experiencia. El chico de Cerro que estaba entrenando con el Mister, ¿cómo se llama? El chico de 17 años, el Matungo ese, de 1.93. Llévala eso. ¿Cómo?
Villanueva no era apellido. Alguien que lleve, un chico de Olimpia, de Libertad, un arquero que pueda estar ahí para sentir un poco la experiencia, un arquero joven de futuro. ¿Cómo va a llevar un arquero para titular del equipo de primera si va a estar en la reserva? No tiene sentido. No tiene sentido. Si no va a poder jugar, no tiene ningún tiene sentido. sentido. ¿Verdad? Si va a llevarla a Morini o llevarle a Alfredo Aguilar, Juan Espínola. Ahora hice la consulta si el que caso, va puede jugar o no. Puede entrar dentro de los 18. Ah, bueno, llevarle, papá. No, hice la consulta. ¿No te respondieron todavía? Ahora hice la consulta. Si hay un nuevo convocado, porque así como están las cosas, es de preocupación lo de Ángel González. Eso es categoría. Se le trabó el botín y rodilla. Ay. Su gran oportunidad, pero creo que estamos hablando de situación de meniscal. Y ese ya es, hablando mal y pronto, es un mes sin tener un gran conocimiento a nivel médico. Ojalá que sea eso nomás. Sí. Pero fíjate el penal. ¿Dónde ahí pudo haber tenido alguna lesión? Ahí, mira. Al tirarse. Ay, sí, su rodilla. Lastimosamente. Son las desgracias futbolísticas. Ay, se le trabó el botín entonces. No hay otra. ¿Qué es, Jotita, decís vos? Pero fíjate después cómo se levanta. ¿Podemos mostrar cuando se levanta, por favor? No se le traba el botín. Parece que en el impulso es donde... ¿Cae mal, lesión? No, cuando hace el impulso para tirarse. Cuando carga sobre las piernas. Ay, mira, ahí ya se sintió. Ahí él se levanta ya. Se levanta, quiero ver, porque ahí te das cuenta, pues. Qué raro. Sí, la cayó. Sí, y fíjate que es la pierna de impulso. Sí. Por eso, insólito, son lesiones increíbles que uno... Habrá hecho mucha fuerza en esa pierna de impulso. Qué pena, una lástima. La respuesta que vas a recibir es muy importante. Muy importante, correcto. Es muy importante porque necesitas un arquero y si podés llevar y te da la chance de que esté entre los 18, llevarle a Alfredo Aguilar, a Morínigo o a Juan Espínola. Pero si va de reserva y no puede jugar... No tiene razón de ser. Por eso digo, si va a llevarle ya a Rodrigo Morínigo o a Alfredo Aguilar o a Juan Espínola. No hay vuelta que dar. Y si no va a poder jugar, llevarle a un chico. Está el chico de Cerro Porteño que pinta también. O sea, por lo menos estaba trabajando como cuarto arquero, ¿verdad? En la primera de Cerro. No sé si en Libertad hay otro buen arquero en Olimpia, pero como ahora van siempre los de Libertad, en Olimpia van los dos. Y Fran y bueno, y entonces llévenle al otro chico, al de Cerro Porteño, a Villanueva. ¿Y Fran y Fruto? Y Fran y Fruto son de Olimpia. ¿Quién es el que juega ahí? Y Fruto juega en la categoría reserva. Y Fran es la categoría sub-17. Recordarán ese el portero. arquerito que tenía tanta salida. Claro que jugó la sub-20. Muy buen arquero. Sub-20. Sub-20 jugó él. No era sub-17 Tano. Creo que fue sub-17. Sub-17 Tano. El rubio. El rubito ese que atajaba y que incluso era capitán, creo que Facundo en Francia. ¿Y el sub-20 quién fue? ¿Frutos? Frutos. Sí. Está bien, eso está bien. Si fue la sub-17, fue arquero de selección. Jugó sub-17 con la Albirroja y sub-20 Copa Libertadores con Olimpia, teniendo menos que 20 años. Y Fram. Y está bien. Y el rubito, y él está lo adentro. Yo había preguntado, a mí me enloqueció ese rubito como... Y él está en la lista de reserva. Y eso es lo que decimos, pues. Si va a subir él... Ahora pasa tercer arquero. Segundo. No, claro, va a ser segundo. Tiene que llevar un tercer arquero porque sí o sí por reglamento tiene que estar. Lo que queremos saber es que si vos cambiás, si podés llevar uno de primera, por eso te dije Morínigo, Alfredo Aguilar o Juan Espínola. ¿Verdad? Y si no puede, que tiene que estar en la lista nomás, entonces lleva a un chico joven para que sienta esa experiencia. Por eso pedía un arquero joven y como Libertad ya lleva demasiado y Olimpia ya también, entonces de Cerro Porteño este chico Villanueva que siempre estaba trabajando en primera. Sí. ¿Verdad? El matungo ese. Y sí, porque si Olimpia ya tiene dos, el Libertad tiene luego, no vaya a llevar otra de Libertad, entonces lleva uno de Cerro. Apostando al futuro. Claro, apostando al futuro. O buscar uno en Luqueño, así tiene un buen arquero, lleva ahí también. Por eso, esta respuesta que seguramente me va a llegar en minutos va a ser importante. Cuando tenga esa respuesta vamos a meternos otra vez en el tema. Para ir definiendo el listado de la selección, que hizo un buen partido. Me tocó ver casi los 90 minutos y simplemente... ¿Cómo terminó el primer tiempo? 1-1. Buen partido. Ahí después ya hubo cambios. 7 cambios hizo de seguido Francia. Sí, ya. Pero Paraguay también cambió. Lo que a mí me sorprendió... Paraguay hizo un solo cambio. ¿Por qué? Pero nosotros al final, ¿con cuántos jugadores nos fuimos? Porque a mí, ¿sabes qué me preocupa un tema? ¿Sabes qué me preocupa, Tano?
que si este es el equipo, jugó Juan Salcedo y él no está en la lista, el que hizo el gol ahí que estamos viendo. Paraguay estaba ganando 1-0 con gol de Juan Salcedo, el hermano de Saúl, que no está en la lista ni de reserva. Y jugó de titular, eso es lo que no entiendo. Y es preocupante eso. Yo lo que quiero saber es con cuántos jugadores que nos fuimos a jugar este amistoso. Yo quiero saber. No podemos saber si no la lista fue un secreto de Estado. No, Francia fue como un partido casi oficial. Mira que mucha gente. De casa, pues. le doy rápidamente una explicación que le van a dar. Esta selección fue sin Fabricio Peralta, volante central. Fue sin Diego Gómez, que son los dos volantes que en teoría van a ser titulares. 16. Te quedan 16 jugadores. Y en la lista de reserva lo tenía Lescano, por ejemplo. Claro. Volante de Libertad. ¿Y por qué no jugó Lescano como volante? Si le metí a tu reserva, por lo menos. Necesitaba un tapón. No, pero volante de tapón era la dificultad. Entonces, ¿por qué jugar a Marcos Gómez? No, y jugó Marcos Gómez titular. Con Juan Salcedo. Marcos Gómez y Juan Salcedo fueron la dupla de volante de contención. Y bueno. No, por eso yo ahí quiero tener ese beneficio de la duda que fue para culminar esa lista. Pero no podés jugar un partido con un jugador que vos no lo vas a poder utilizar. No podés hacer eso. Eso es lo que yo digo. No importa quién se llame. Pero no tenía Tano. ¿Cómo no va a tener? Ponele a otro que es tu equipo. Cambiar tu sistema. Está Gustavo Caballero ahí. Jugaba con 2 internos y con 2 extremos. No podés poner un jugador. Pero podés jugar con 3. Podés jugar Marcos Gómez, Wilder Viera y Lescano. Sí, bueno, señor. Y si no te va a servir Lescano, vayas a saber No, Lescano está en la reserva. Y sí, pero no le sirve. Pues. Bueno, pero supongamos, por lo menos está en reserva. Juan ni en reserva está. Y sí, eso es lo que te digo. Si vos no podés contra Juan, que tiene condiciones. Cambiar tu sistema, no vas a jugar con 2 extremos y 2 volantes internos. Repaso el equipo para entender bien el... Entendemos, no hay justificación a que haya jugado Salcedo. Pero le aplaudimos porque él hizo el gol, aprovechó su momento. Un chico que tiene condiciones, pero no está en la lista ni de reserva. Jugó de titular ayer en un partido serio, porque veo el público, muchísima gente ahí viendo el partido ante Francia. Fue un partido serio. El equipo francés, dirigido por Thierry Henry. Caramba, digo, Thierry Henry. Un equipo que va a pelear el oro. Que va a pelear, va a pelear el oro. Duda. El equipo de Paraguay: Ángel González, Alan Núñez, Gilberto Flores, Ronaldo de Jesús y Daniel Rivas. Equipo titular. Correcto. Campeón preolímpico. Correcto. Defensa titular. Sí. Medio campo: Marcos Gómez, Juan Salcedo y Wilder Viera. Sí. 2 que arrancaron siendo titulares en la selección campeona. Porque Wilder Viera y Marcos Gómez arrancaron siendo titulares en la selección. Perfecto. Enzo González, Marcelo Fernández y Marcelo Pérez. Ese fue el equipo de Paraguay. Está bien. Yo creo que... Y vuelvo... Necesitamos voy a traer no quiero del Bambino. Entiendo tu idea. Porque ellos van a acoplar 2 volantes centrales más. Claro, ahí le va a sacar a Juan y le va a poner a Fabricio. ¿Entendés? Ahí yo estoy... Por eso nada más. Ella tiene que jugar con el formato que va a jugar. Lo que pasa que, Tano, tenemos que ver un poquito más allá del árbol. El sistema de este proolímpico es muy especial porque te da una lista muy corta. ¿Entendés? Muy corta. Sí. Por eso que hay jugadores en reserva. Y reservó Lescano para otra posición. Y él entiende que con Fabricio, que Juan está no muy lejos para esa posición. ¿Verdad? Entiendo. Le estoy buscando, tratando de acomodar. No vaya a ser tan lapidario, Tano, esta vez. No. ¿No te gusta igual? No acepto. Bueno, no acepta. Porque bueno, Tano, ¿sabes qué? Solucionar un problema cuando se te presenta. Por si se te da. Esta solución no la va a tener en los Juegos Olímpicos. No va a tener, sí. ¿Era Lescano entonces? Por supuesto. Bueno, vamos a la pausa. Ya venimos. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontra las nuevas líneas Dermagrow
Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ahorita narrando el partido Argentina-Ecuador, que tuvo una dramática definición. Gran partido de Ecuador. Tuvo Ener Valencia para empatar, falló este penal, le descolocó totalmente al Dibu, pero pegó en el caño izquierdo. Después empató el conjunto ecuatoriano y fueron a los penales, donde apareció la enorme figura de Dibu Martínez, el arquero campeón del mundo, que ya le había dado el título de campeón a la Argentina porque fue gravitante en aquella definición. Y anoche en Houston, Texas, fue gravitante para que Argentina sea el primer semifinalista de esta Copa América en los Estados Unidos. Y hoy juegan Venezuela-Canadá para conocer al segundo semifinalista, que será rival de Argentina en esta Copa América, esta noche. ¿Usted comenta, Benicio, hoy? Mañana. No, yo le pregunté si esta noche comenta. No. Ah, no comenta. Todos los días no puedo. Tiene el extra. Hoy tiene el extra. Sí, pero tenés el extra, Benicio. ¿Por qué no le responde como siempre? No, pero tenés... Como siempre tengo el extra. No, como siempre no estás en el partido de las 9 de la noche. No, eso no tiene nada que ver. Él tiene el extra, no le puede pedir todo. Él todos los días viene mañana y tarde. Escuchame una cosa. Y el extra vive sin él. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cuál es la diferencia que hoy no esté en el extra? No, él viene siempre. Él viene siempre. Por favor. Aparte cambió la temperatura, profe. Cambió la temperatura. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Bueno, hoy estamos con el partido Venezuela-Canadá con Juan José Pérez y con el Tano Virgili. Esa otra novedad. ¿Qué cosa? El cambio climático. El cambio de clima, otra novedad, Jotita. No, que viene Juanjo. Pero alguna vez vos hablaste del efecto invernadero. ¿Tenés idea de lo que es eso? Tranquilo, nomás te dejo tirar. Primera vez que escucho que, bueno, en vez del comentarista del pueblo, tiene que ser el comentarista del clima. Tenemos un oso humano acá. En invierno tiene que estar ahí. Depende del clima, ahora ya se comenta. Qué locura. Bueno, profe, el celo entre hombres. Yo no sé. Terrible. Fuerza, profe. Simplemente, para completar la información, si hay un arquero nuevo convocado, pasa a integrar la lista de reserva. Automáticamente Facundo Infran pasa a ser el arquero... Se corre la lista. Se corre la lista. Es la información precisa y concreta. Bien por el chico Infran. Una pena que sea de esta manera, pero bien por él, porque un accidente lo de Ángel, pero yo estoy muy preocupado. Muy preocupado. ¿Y Fruto está encima de Infran? Sí, está encima. ¿O Infran es el segundo? No. Fruto era Fruto en teoría, si Fruto estuvo en la lista inicial, porque me imagino es el Fruto, el arquero. Ahora una competencia... Hoy pasa lo que criticamos en la absoluta. Bueno, pues la selección mayor del tercero pasa a ser el primero. Así que permitime dar el beneficio de la duda. Claro. Y tener razón, porque ahora los dos arqueros son de Olimpia. Y tener razón, Tano. Mérito de los chicos, que son de diferentes categorías. Bueno, pero ahí también yo le puedo responder, no todos son garneros. No todos son también tener razón, Gotita. Muy bien, vamos a una pausa y ya venimos.
Tan La terrible. hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Bueno, estamos de vuelta y tiene razón acá Julián Álvarez, justamente que le está viendo patear el penal. Julián Álvarez va a ser el 9 de Argentina. Y los refuerzos van a hacer la diferencia, indudablemente. Van a hacer la diferencia. Nosotros no llevamos nada nos llevamos para estos Juegos Olímpicos. Pero bueno. El que lleva mucha ilusión es Olimpia, Luis Enrique. Tiene su partido amistoso frente... ¿Ilusión lo que lleva? Y lleva ilusión, un bolsón cargado de ilusión para tratar de mejorar este segundo semestre. ¿Cobraron? No me precisaron ese dato. Le pinchar el globo. No cobraron. Luis Enrique, le pinchaste en el globo. No, pero lleva ilusión. Sí, le agarró un shock ahí. Y sí, después del partido. Ahora van a ir a buscar la recaudación, seguramente van a tener... algún que otro, pero... Qué momento complicado para Olimpia, ¿eh? Económicamente sí, momento duro. Y estamos hablando que están viendo las maneras. Van a cobrar porque llegó la plata. Claro, con esto de Cardoso. Con lo de Cardoso llegó la plata. Bueno, es cuestión de días nada más. Es cuestión de tiempo ahí para la operación. Un manto de piedad y tal vez alguna gestión que se va a hacer en Argentina, ahora en Buenos Aires, a través del banco para el giro que se haga lo más rápido posible. Va a llegar la plata y creo que eso también fue un manto de piedad también para el plantel. Entonces, Olimpia viaja el domingo. El domingo. El domingo. Martín Palermo, que tiene una base, ha utilizado en los 3 partidos la misma base. ¿Cuál es? Con Gastón Olvera en el arco. La zona defensiva con César Olmedo, que se va consolidando como lateral derecho. Todavía no lo tiene al Beto Espínola. Y le ha ganado la posición ya el año pasado a Carlos Paraguarí Espínola. Los centrales Saúl Salcedo y Manuel Capazo. Va como zaguero central. Y arriba y en el costado izquierdo, como lateral por izquierda, Tobías Morinio, que va a ser su lateral izquierdo. ¿Y Zavala? Que va a ser su lateral izquierdo. Su 19. Y va a tener que esperar. El sacrificado va a ser Zavala en esta ocasión. Bueno. No. Qué bárbaro. El sacrificado va a ser Palermo acá. Palermo, Zavala, el mejor jugador de Olimpia. Un poquito. No. Bueno, vamos a verlo. Me rehuso. Vamos a verlo en estos partidos amistosos. Me subo al carro de Jotita. Yo también me rehuso. Gustavito, te voy a defender yo también. No maten al mensajero, hermano. Van a matar a Palermo, que lo saca a Zavala. Para mí, el mejor lateral izquierdo del fútbol paraguayo, que peleó ahí Arzamendia unas cuantas fechas y después Arzamendia cayó.
Pero Zavala es el mejor lateral izquierdo del año pasado y todo con Matías Espinosa. Hay uno de mi izquierda. O sea, que y se vos, bajó la claro, vestidura. yo entiendo porque tu ídolo Capazo está en el equipo. O sea, yo lo saco a Capazo y lo dejo a Zavala. Sí, señor. Bueno, después... Un despropósito. Claro que es de propósito. Sí, Estoy de es un acuerdo despropósito. contigo ahí, pero no le vaya a tocar a mi jugador. Capazo. Ese te come el No hígado. vayan a hacer el ridículo, Benicio. El Capazo. Hasta ahora lo está Capazo buscando por Alcaraz. encima de Zavala. Por Dios. Hasta ahora lo está buscando Alcaraz. En realidad, Hugo Benítez debe ser. Estoy en vez de contra Capazo. reloj por el tiempo. Hugo Fernández por derecha. Así como están las cosas, Ale Franco y Richard Ortiz van a ser los volantes centrales. Y por izquierda, Rodney Redes. Me gusta ese interno. Me gusta Ortiz con Franco ahí en Olimpia, en Sí. el medio. Después, Arriba para estos partidos, Carlos Arrúa y Lucas Prato. Ese podría ser el equipo. Derlis González se va a integrar y va a ser una dura puja. Yo creo que va a ser la puja entre Derlis González y Carlos Arrúa. ¿Quién ocupa esa posición de media punta? A la larga de León González. Bueno. Viaje domingo a las 18 horas. Entre las 18 y 19 a confirmar ese horario. Olimpia que practica. A las 9 de la mañana ya practicó hoy, va a practicar mañana y el domingo. También en el mismo horario, hay que recordar. El partido el día lunes, 20 horas, en el estadio de Independiente. tranquilo, Gustavito. ¿Quién te acelera? Tranquilo, te vas a quedar aquí hasta el final, tranquilo. No. ¿Qué tal, pendejo? ¿Cómo te va, pendejo? Te quiero saludar ahí. ¿No puedes salir, no? Vení, Mandy, bloqueala todo. Ahora ya me sancionaron, desde acá nomás ya arriba. Sí, porque le bloquearon. Pero tenés permiso mañana que me pediste, estás autorizado con el permiso. Mañana. Fuerza Nambi. ¿Cómo? ¿Tiene permiso? Yo tampoco, tranquilo. ¿Tiene permiso? Podés faltar mañana. No. Podés faltar mañana. Eso, tranquilo. ¿Qué es normal, Mati? Que no venga. Perfecto, mañana nos encontramos. Que falte Primero gotita. playeo y después trabaja.